Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a esta edición especial del Gato al Agua, hoy desde Guadiana del Caudillo, provincia de Badajoz. Guadiana del Caudillo, ¿por qué? Le voy a contar lo que nosotros íbamos a hacer hoy y lo que de repente nos hemos encontrado, que ha obligado a cambiar un poco la pauta del programa. Guadiana del Caudillo es una entidad local, fue una entidad local, hoy ya independiente como ayuntamiento, 2.500 y pico habitantes, que se llama así como otros pueblos de la repoblación, de la colonización de la época de posguerra, porque amaneció en época de Franco. Bueno, no había habido nunca ningún problema con el nombre del pueblo, entre otras cosas porque la gente estaba encantada de la vida con el nombre de su pueblo, hasta que un gobierno autonómico, el de Extremadura, en la época socialista, llegó al extremo de chantajear al pueblo con el argumento de que o se quitaba el nombre o no recibía ayudas. Es impresionante, pero esto es lo que pasó. Este pueblo, su alcalde, organizó un referéndum aquí para que los habitantes decidieran si querían seguir llamándose Guadiana del Caudillo o si efectivamente cambiaban el nombre, cosa, bueno, perfectamente razonable. Y la mayoría, pero una importante mayoría, de los vecinos de Guadiana del Caudillo dijeron que a salto de que les van a cambiar el nombre de su pueblo, que no, que Guadiana del Caudillo. Bien, ha sido permanente el acoso desde un montón de instituciones contra este municipio solo por esa razón. Y nosotros hoy, tomando como pie precisamente Guadiana del Caudillo y su reivindicación de que quieren mantener el nombre de su pueblo, porque para eso es su pueblo, pensábamos hablar de Guadiana del Caudillo, de los otros pueblos del caudillo que se encuentra uno en España y de lo que fue la colonización, la repoblación después de la guerra civil con la reconstrucción de España, debajo de las campanas de la iglesia, como está usted escuchando. Esta era nuestra idea. Pero resulta que por el camino lo que nos hemos encontrado, y seguramente en relación precisamente con este programa que íbamos a hacer, ha sido una ofensiva de odio, literalmente, por parte de la ultraizquierda contra este pueblo y contra su alcalde. Ofensiva de odio que se ha plasmado en carteles como los que yo tengo aquí, donde aparece el alcalde disfrazado de Franco y debajo la leyenda "Muérete ya", nada menos, pero aún más. Hoy, en la tapia del cementerio, pintadas contra el alcalde, llamándole fascista, y ese habitual repertorio retórico del cacaculo pedopis que la extrema izquierda española esgrime con tanta ligereza. Es tremendo que el nombre de un pueblo que los vecinos quieren mantener se convierta en objeto de odio para un sector de la opinión española, por cierto, no del pueblo, de fuera de aquí. ¿Quiere usted saber algo más? Esto se lo cuento en secreto. A los niños de este pueblo en el colegio, otros niños alimentados por profesores de la cuerda ultraizquierdista los llaman fascistas. A los niños. Esto es una auténtica barbaridad. Acabamos de asistir a sentencias judiciales que sancionan por delito de odio, ¿verdad? O alternativamente enaltecimiento del terrorismo a gente que está dedicándose permanentemente a sembrar eso, odio, en redes sociales. Bueno, no es en redes sociales. España tiene hoy un verdadero problema de odio social, odio que ha incubado la extrema izquierda y del que es absolutamente imprescindible salir, sencillamente porque no es posible una convivencia racional y razonable cuando un sector, aunque sea pequeño, en este caso pequeño, de la población española, insiste permanentemente en predicar. Hay que salir de aquí como sea, y hoy vamos a debatir sobre este asunto en el Gato al Agua, aquí en la Casa de la Cultura de Guadiana del Caudillo, que del Castillo es el de la torre que está sonando la campana otra vez, que tan amablemente nos ha cedido el ayuntamiento para hablar de esta cuestión. Estará Pío Moa, estará Fernando Paz, Kiko Méndez Monasterio, Eduardo García Serrano, Fernando Suárez, que es ministro que fue con Franco, y lo más importante, los vecinos de Guadiana del Caudillo. Vecinos de los que vinieron aquí al principio a hacer nacer este pueblo y que representan lo que para nosotros es lo más importante de todo, el esfuerzo de 2 generaciones de españoles, gracias a los cuales
este país, arruinado después de una guerra y del bloqueo internacional, se convirtió en una potencia mundial, cosa que no debemos olvidar jamás. Olvidar eso es traicionar el esfuerzo y el trabajo de 2 generaciones de españoles. Sería una profunda injusticia. Y cuando es además por razones tan, en fin, canallescas como el manejo político del odio en beneficio de unos pocos, es absolutamente intolerable. De eso hablaremos hoy. Quien ha estado en el cementerio mirando las pintadas, viendo lo que estaba pasando, es precisamente Cristina Ramos. Con ella les dejo, yo me meto ya en la Casa de la Cultura porque enseguida empezaremos el debate. Buenas noches. Cristina. Muy buenas noches, José Javier, y muy buenas noches también a todos nuestros espectadores. Interesantísimo programa el que tenemos esta noche por delante en El Gato al Agua, donde ya adelantaba José Javier Esparza, esta mañana los vecinos de Guadiana del Caudillo se levantaban con una sensación amarga por esas pintadas en las entradas del pueblo, pero lo que es peor aún, en las fachadas del cementerio. Unos mensajes que iban en contra del alcalde popular, Antonio Pozo, que le tachaban de fascista, y además en esas pintadas también leíamos que le acusaban de ser el peor vestigio franquista. Y toda esta polémica tan solo porque ayer publicaban un catálogo de vestigios franquistas, donde estaban una serie de documentos y de vestigios que probaban realmente que pertenecían a la ya tradicional e histórica historia de este pueblo. Pero no quiero adelantarles más detalles, porque todo esto y muchos temas más los analizaremos esta noche en el interesantísimo, como decía, debate del Gato al Agua. Nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa de publicidad, pero en unos minutos, de verdad, en unos minutos regresamos, no se lo pierdan. ¿Estás cansado de la baja rentabilidad y de las altas comisiones que te cobran los fondos de inversión? ¿Conoces a Indexa Capital? Se trata del primer gestor automatizado de inversiones en España. Gestionan carteras para sus clientes con fondos indexados de muy bajo coste. Trabajan principalmente con fondos indexados de Vanguard, la segunda mayor gestora de fondos del mundo y la que ofrece los costes más bajos. La propuesta de Indexa es de menos costes y con ello más rentabilidad. Consigue una cartera de inversiones completamente diversificada, transparente, con comisiones radicalmente bajas, 5 veces más barato que los bancos y con la máxima seguridad para tu dinero. Indexa Capital es una agencia de valores autorizada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en la Casa de la Cultura de Guadiana del Caudillo, y muchísimas gracias, por supuesto, al Ayuntamiento por habernos cedido el local para una reivindicación que, como hemos explicado hace un instante, es sencillamente de justicia y es racional. En fin, le presento ya a los que he contado antes, están, iba a decir, en la mesa. Hoy no hay mesa salvo esta. Hoy estamos en el estrado. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches. Kiko Méndez Monasterio, muy buenas noches. Don Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y don Antonio Pozo Vitel, alcalde de Guadiana del Caudillo. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo natural es empezar precisamente por el alcalde. Primero porque es el anfitrión y es una cuestión de cortesía. Y en segundo lugar por la
por lo que es la noticia. Yo acabo de explicar hace un instante que nuestro propósito hoy era hacer un programa fundamentalmente de carácter, digamos, memoria histórica en el mejor de los sentidos, es decir, evidentemente España es un país que, como toda Europa, sufrió un proceso de destrucción brutal durante la guerra, en nuestro caso la guerra civil, doblado después con el periodo de aislamiento, y que por tanto vivió un periodo de reconstrucción sencillamente extraordinario. Nunca ha habido un periodo de crecimiento mayor en Europa, en España también, que en esos años. Guadiana del Caudillo es un ejemplo, un fruto de ese esfuerzo. Y eso era lo que íbamos a hacer hoy, hasta que nos hemos enterado, precisamente al llegar aquí, de la feroz campaña de odio desatada contra un pueblo simplemente porque quiere mantener su nombre. Esto es tremendo. Quizás habría que empezar desde el principio, es decir, ¿aquí qué está pasando? Bueno, pues la historia es un poco larga, ¿no? Yo voy a intentar resumirla. Bueno, en primer lugar quiero darle la bienvenida al Grupo Intereconomía y agradecerle que hayan elegido nuestro pueblo pues para hacer el programa, ¿no? La historia es un poco larga. Yo entro de alcalde en 2007 y el expediente de segregación del municipio de Badajoz pues estaba pendiente, estaba atascado, llevaba un montón de años atascado, y nosotros pues empezamos con el procedimiento y conseguimos la segregación, siguiendo todos los pasos pues que marca la ley para la segregación de un municipio, incluyendo un informe del Consejo Consultivo que es perceptivo, que decía que no había ningún tipo de problema en coger la segregación, con Guadiana del Caudillo llamándose como se llamaba. Pero Guadiana es una población que nace dentro del proceso de reorganización, colonización, repoblación, etcétera, de la posguerra. ¿A partir de qué fecha? Guadiana se inauguró en el año 51. En 1951. En 1951. Entonces, y hasta entonces, perdón, había sido una entidad dependiente del Ayuntamiento de Badajoz. Efectivamente. Hasta aquí a unos pocos kilómetros. Sí, 30 kilómetros aproximadamente. Bueno, entonces nosotros retomamos el expediente, seguimos todos los procedimientos establecidos por la ley y a falta solamente de la aprobación por parte del Consejo de Ministros del entonces Gobierno socialista de Fernández Vara, que es ahora el que está actualmente, pues nos encontramos con la sorpresa que nos dicen que o le quitamos el nombre al pueblo, el apellido, o no nos da la independencia, no nos aprueba, el Consejo de Gobierno no nos aprobaría. Esto es la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura. El señor Vara personalmente es el que me dice a mí que o le quitamos el nombre al pueblo o no nos aprueba el expediente en el Consejo de Gobierno, ¿no? Vara, hay que recordar para nuestros espectadores que no sean de la región, es este caballero que pasa por ser el moderado dentro de la cúpula del Partido Socialista, que fue del Partido Popular antes, ¿no es así? Pues sí, y sí. que luego trasvasó. Sí, era del Partido Popular, pero bueno, él sabrá lo que hace. Yo me ciño a lo que tiene que ver con el tema, lo que nos hizo a nosotros en aquel momento, ¿no? Que para mí fue un chantaje en toda regla, ¿no? Puso esa condición, nosotros no la aceptamos, por supuesto, porque entendíamos que era un chantaje. Yo le dije personalmente que por qué no me daba la independencia, y yo a continuación haría una consulta al pueblo para que fuera el pueblo el que decidiera cómo quería que se llamara. Y decía que no, que él no iba a pasar por ahí. Se inventó un informe de un director general de Agricultura en aquel momento que era totalmente sesgado, y además fíjense si fue torpe el director general en aquel momento, que en el mismo informe plasmó, ante la petición del presidente de la Junta de hacer un informe en sentido denegatorio. Sí, existe. Claro. O sea, que él ya iba predeterminado. Eso es lo que se llama neutralidad administrativa, claro, sí señor. Efectivamente. Bueno, pues nada, yo entonces decido irme allí una semana a la puerta de presidencia, la semana previa al Consejo de Gobierno. Con la tienda de campaña y el saco de dormir. Me voy para allá pues a reivindicar lo que creía que era justo, ¿no? Y nada, llega el Consejo de Gobierno y nos lo deniega. Eso fue en 2011. Llegan las elecciones y pierde el Partido Socialista. Pero a mí una cosa que de todo este proceso que me asombra es si se explicitó o no la razón. Es decir, te deniego porque te sigues llamando del Caudillo. Sí. O Resco Reference, ¿sí? Sí, exactamente así. O sea, o le quitas el nombre al pueblo o no te da independencia. Menos mal que no saben quién es Doña Godina, porque si no en la Almunia de Doña Godina pues habrían hecho exactamente lo mismo. Y además me dijo otra cosa también, dice, y le pones el nombre que quiera. Bueno, mira, está bien. Digo, sí, fíjate tú, me daban a mí la potestad de decir, yo voy a poner a mi pueblo, fíjate que se me hubiera dado por ponerla a mí Guadiana de Don Pelayo. De Don Pelayo, por ejemplo. Bueno, no tenía ningún sentido, ¿no? Llegan las elecciones, nosotros llegamos a las elecciones, por supuesto, sin ser independiente, como entidad local menor, llegan las elecciones
y pierde el Partido Socialista y gana el Partido Popular. El Partido Popular revisa el expediente, porque yo se lo digo, mira, el expediente cumple todo lo establecido por la ley, todo lo establecido por la ley. Y vuelvo a reiterar, porque es que lo que más importancia tiene dentro del expediente es el informe del Consejo Consultivo de Extremadura, que no ponía ningún inconveniente a la segregación con el nombre, ninguno. Bueno, pues nada, él decía que no, llega, pierde las elecciones, el Partido Popular, como digo, revisa el expediente, ve que cumple con totalmente legalidad y nos da la segregación. Nos convertimos en municipio independiente y a continuación yo cumplo mi palabra, lo que me había comprometido, digo, bueno, pues ahora hice lo que más democráticamente creí y lo que me comprometí desde el primer momento, le di la palabra al pueblo. Le di la palabra al pueblo, vamos a hacer una consulta, venga señores, digan ustedes cómo quieren que se llame su pueblo. ¿Y qué salió? Y salió que siguiera llamándose del Caudillo. ¿Con qué porcentajes? Pues salió el 60%. 60%. El 60% del pueblo, de los votantes que fueron a votar, salió que quería seguir llamándose el 60% es más que el Brexit, quiero recordar. Sí, no, claro. La verdad es que sí. Y bueno, pues yo ahí ya, respaldado por la voluntad de mi pueblo, pues inicio. Por lo que se ve, a la oposición no le gustó los resultados, como por otra parte siempre acostumbran a hacer, no le gustan los resultados y empiezan una campaña por todos los sitios. No, pero vamos a ver, una cosa es que no te gusten los resultados, cosa que al fin y al cabo es como los partidos de fútbol, se gana, se pierde, y bueno. Sí. Y otra cosa es que emprendas una campaña evidentemente antidemocrática, además de contra la legalidad administrativa, porque, sí. Claro. Mira, aquí el tema capital es que mucha gente se basa, como ahora hay tantos jueces sin toga, que ya cualquiera juez aquí, cualquiera juez, ¿no? Que es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque hasta en la Asamblea de Extremadura el Grupo Socialista ha afirmado que incumplimos la ley. Ese es el tema capital y eso es lo que quiero que quede clarísimo. ¿Y a qué ley se refieren ellos? La ley de memoria histórica. Que incumplimos la ley de memoria histórica y ya lo dicen y lo afirman. Hasta en el estrado de la Asamblea de Extremadura, el Partido Socialista. Es que el Ayuntamiento de Jaén incumple la ley. Pero vamos, que yo sepa, en este país, quien tiene que decir si se incumple una ley o no es el Poder Judicial. Bueno, eso era antes. El que lo tiene que decir. Eso era antes. No, claro. Bueno, pues usted es una persona de buena voluntad, claro. Yo tengo fe todavía. Pero el argumento por el que dicen que incumple la ley de memoria histórica, ¿cuál es? Sí, porque dice que vulnera el artículo 15 de la ley de memoria histórica, dice que lo vulneramos, porque del caudillo incumple la ley. Vale, nosotros a partir de aquí me he quedado en la consulta, y vamos por la consulta, hacemos la consulta y sale. Yo para mí el tema quedó zanjado con eso, pero como pasa siempre, pues la oposición no estaba de acuerdo. Empiezan a presentar mociones en los plenos, se les deniegan por la mayoría, empiezan a meterse en los juzgados. Todas las sentencias, tengo que decir que todas las sentencias, hasta hoy, la justicia nos ha dado la razón, y digo bien, todas las sentencias nos ha dado la razón. La justicia nunca ha dicho que nosotros incumplamos la ley, que es lo que estamos defendiendo siempre. Perdón, alcalde, cuando hablamos de la oposición, ¿hablamos del Partido Socialista? Sí, del Partido Socialista, sí, ahora es la única oposición que tenemos. Aquí solamente nos presentamos dos partidos. Vamos, en la primera legislatura se presentó Izquierda Unida, pero en las otras solo Partido Socialista y Partido Popular. Y se basan en eso, que incumplimos la ley. Nosotros, vuelvo a repetir, ¿todas las sentencias son favorables? Vale, pues ellos, no obstante, siguen R. Entre media aparece el señor el abogado de Madrid, Eduardo Ranz. Ah, sí, hombre, claro, es un profesional de la memoria histórica. Amigo mío, muy amigo mío. Se presenta y aparte se mete aquí, me presenta una demanda porque incumplimos la ley, se la inadmiten a trámite. A continuación anuncia, que yo no sé, la única que he tenido es noticia en la prensa, de que nos había puesto una denuncia por el 510 del Código Penal, incitación al odio y sedición. Incitación 15 al años odio. De cárcel. Sedición, porque. Sedición, yo no sé, eso solo tendrá que preguntar usted a él. La policía municipal quizás se levantó en armas contra la Junta de Extremadura o algo. ¿Este se creía que estaba en Cataluña? Sedición, sí, no, pero además luego tiene una repercusión en los medios de comunicación, porque es verdad, claro, efectivamente, es verdad que este tema a los medios de comunicación le da un morbo que yo muchas veces, vamos, me quedo asombrado. Pero no es a los medios de comunicación. Sí. No es por el hecho de ser medios de comunicación, no sé. Claro. Pero le dan, es por otro asunto. Vamos a ver. Incitación al odio. Sí.
y sedición. ¿Pero porque insultaban a la gente cuando entraban en el pueblo o algo? ¿Qué? No sé. Bueno, esa se la inadmiten, ¿no? Se la inadmiten también, o sea, yo no tenía ni conocimiento de que la presentara. Pero bueno, los medios de comunicación muy platillo, que mucha gente me llamaba de toda España, alcalde, que te van a meter en la cárcel 15 años. Digo, claro. Pues no sé cómo será, cómo irá esto. Bueno, el Partido Socialista mientras tanto sigue con sus sentencias, con sus pleitos en los juzgados, y nosotros pues siempre defendiéndonos, diciendo que nosotros estamos defendiendo, que lo quiero quedar claro, yo lo que estoy defendiendo es la voluntad del pueblo. Siempre. Entre medias, pues que si lo que están viendo ustedes, que si tú eres un fascista, que si tal, no sé qué. Y le digo una cosa, a mí con el tema de las pintadas, yo lo tengo asumido, ¿no? La gente que me conoce, pues bueno, pues sabe que a mí esto me preocupa, pues nada, prácticamente nada, porque yo esto lo pero asumo. En un cementerio no. Lo asumo claro, pero eso sí me ha dolido. No. O sea, eso es una barbaridad. Eso sí me ha dolido. Vamos a todos los que tenemos una proyección pública, y a los políticos más que a nadie, evidentemente, nos sacuden y nos llaman de todo, y por así decir, hasta un cierto punto forma parte del trabajo, pero hay un límite. Hombre, el respeto a muertos es un límite. Por favor, es que es una barbaridad. Sí, señor, y porque además eso me ha dolido en el alma. Porque... Vamos a hacer un paréntesis porque quiero mostrar uno de los pasquines. Este lo ha rescatado, debo decir, Pío Moa de Las Calles, en las que sale una especie de caricatura del alcalde disfrazado de un franco, más bien orondo, en su momento, y debajo una leyenda: muérete ya. Esto es lo que se llama un debate racional de las diferencias políticas. Muérete ya. Bueno, esto es lo que hay. Esto es una salvajada. Claro. Bueno, la verdad es que, como le digo, yo estoy acostumbrado y bueno, yo lo asumo, que como bien dices tú, va con el cargo y lo tengo asumido, ¿no? Lo que le digo, que lo de las pintadas en el cementerio, eso sí me ha dolido mucho. Y bueno, y la gente yo creo que tampoco le ha gustado nada, bueno, porque una cosa, hay cosas que hay que separarlas y hay que respetarlas. Pero absolutamente. Hay que respetarlas. A partir del momento en el que consideras que tienes derecho moral a insultar a los muertos, porque al final hacer una pintada en un cementerio es eso, a partir de ese momento has perdido toda legitimidad moral, que es lo que le ha pasado a esa gente, que además estoy seguro no ha sido del pueblo. No sé, yo no puedo decir nada. Bueno, yo creo que sí han sido del pueblo. ¿Sí? Sí. Bueno. Yo creo que sí han sido del pueblo porque, bueno, esto viene motivado también porque ayer el Pleno aprobó el catálogo de vestigios. Y es este libro que tenemos aquí, efectivamente, que vamos a mostrar, sí, elaborado por Luis Togores, profesor bien conocido del Instituto de Estudios Históricos Ángel Ayala, del CEU, ¿verdad?, de la Universidad de San Pablo, aquí, que no es una interpretación, como decir, ideológico-política de lo que significa Guadiana del Caudillo, no, es decir, uno lo abre y lo que encuentra es sencillamente, nada más y nada menos que una recopilación técnico-legal de todo lo que es Guadiana del Caudillo, y la verdad es que, en fin, hace falta algo más que gafas de cerca para ver el conjunto de documentación, conjunto asombroso de documentación que Luis Togores ha reunido en este libro. Y esto también es incitar al odio. Pues sí, mire, el catálogo se elabora en base a una de las sentencias judiciales que nosotros nos recurrimos, que nos obliga a hacer un catálogo, como dice la Ley de Memoria Histórica en su artículo 15.2, ¿no? Entonces nosotros, quiero decir también que este es el primer catálogo que se elabora a nivel nacional. Ah, interesante. Sí, es el primer catálogo que se elabora a nivel nacional porque no tenemos constancia al menos de que se haya hecho ninguno. Nosotros cuando nos condena a un juez a decir, tiene usted que hacer el catálogo, y nos admiten una parte de una de las denuncias, pero sí nos obliga a hacer el catálogo. ¿Por qué? Porque nos lo obliga. Sí, pero ¿para qué? Nos lo obliga, que es curioso porque luego han salido sentencias, una de ellas de Badajoz y de otros muchos sitios, que no obligan ni a hacer el catálogo. Pero vamos a ver, el motivo por el cual les empujan a hacer el catálogo es demostrar exactamente qué. Pues no lo sé exactamente, pero ellos lo que nos obligan a hacer el catálogo, porque dice que la ley en su artículo 15.2 dice que las administraciones públicas elaborarán un catálogo de vestigios de la guerra civil y la dictadura en la ley de memoria histórica. Yeah. Nos obligan. Luego han salido sentencias que dicen que no hay que elaborarlo, pero nosotros la asumimos. No lo recurrimos. Yeah. Dice, vale, vamos a hacer el catálogo de vestigios. Vale. Pues vaya valor. Era el primer catálogo, como digo, que se hacía a nivel nacional. Nosotros lo primero que hacemos, no teníamos constancia de cómo llevarlo a cabo,
y pedimos un informe jurídico. Y el informe jurídico pues nos dice, pues mire usted, el catálogo lo tiene que hacer sin todo lo que tenga que ver en su pueblo, de la guerra civil por supuesto no, porque es anterior, claro, con el tema de la posguerra y tal, todo lo que tenga que ver, pues lo tienen ustedes que realizar. Nosotros en el informe jurídico nos dice que lo ideal es que lo haga un historiador de prestigio, porque esto lo tiene que no lo voy a hacer yo, o lo hace cualquier vecino del pueblo. Bueno, nosotros nos ponemos en contacto con Luis Togores y encantado acepta de hacer el trabajo. Y bueno, Luis Togores, ustedes lo conocerán bien. Luis Togores es, aparte, profesor de historia, colaborador en Intereconomía, en tiempos modernos viene con frecuencia y es autor de numerosas obras de carácter histórico y solo histórico, debo decir. Sí, hemos incluido también su currículum en el catálogo. Claro. Sí, porque también ahora por parte de la oposición están intentando desprestigiarlo. Sí, ¿y este quién es, no? Sí, este quién es, que no es del pueblo. Claro, este no sé qué. Pero sí que eso es irrefutable, porque es que son documentos públicos y publicados, como veremos ahí. Sí, que no hay otra. Pues ahora fíjese que están atacando no el contenido, sino al autor. Fíjate que pocos argumentos tienen. Pues nada, es lo que está. Pero se lo digo a nivel provincial y a nivel regional, ya está todo el PSOE en tromba, que ese catálogo, no sé. Y en base a todo este caldo de cultivo, pues es lo que ha venido anoche las pintadas, ¿no? Pero bueno. Y ahora mismo la situación, para un minuto que nos queda antes de irnos a la publicidad, sí, y empezaréis vosotros, si os parece, a saetear al alcalde a preguntas. En este momento la situación es de algo más que tensa calma, me da la impresión. Bueno, sí, la verdad se lo digo. Mira, esta polémica la crean más la gente de fuera que la gente del pueblo. Hombre, es lógico que si tú estás sentado en tu casa y estás viendo tu pueblo, pues mira, que sea tema de conversación. Pero si no, aquí nunca ha habido problema. Por eso yo siempre defiendo que esta ley está consiguiendo todo lo contrario de lo que supuestamente, quiero pensar bien, se hizo en su momento, que era cerrar heridas, no sé qué, reparar y tal. Está consiguiendo todo lo contrario. Absolutamente. Y la prueba, la evidente, la tenéis en Guadiana del Caudillo. Jamás ha habido problema aquí. Y aquí han gobernado todos los partidos políticos. Partido Comunista, Partido Socialista, Independiente y ahora el Partido Popular. Jamás ha supuesto un problema en nuestro pueblo. A raíz de todo esto, pues la gente, pues claro, no es que estemos divididos, pero es el tema de conversación y claro, es un tema, un ambiente raro que se crea en el pueblo, ¿no? Entonces por eso siempre lo he defendido. Digo, esta ley está consiguiendo todo lo contrario de lo que se fue. Y claro, también pues también te preguntas también cómo el Partido Popular con la mayoría absoluta, cuando tuvo la mayoría absoluta no la derogó, ¿no? También te lo preguntas, que yo pues es que la verdad es que pienso que es una ley pues que está consiguiendo pues eso, enfrentar a la gente y abrir heridas, de verdad. Así es que ya ves tú, yo tengo 44 años, nací en el año 72. Cuando murió Franco yo tenía 3 años. Fíjense ustedes lo que me influirá a mí, pero lo que pasa es que yo soy defensor de la historia de mi pueblo. Si es que la historia que han visto ustedes, los testimonios hoy de los colonos que llegaron aquí, que luego veremos efectivamente algunos. Verán ustedes los testimonios de los colonos, eso es la historia del pueblo, eso es la historia. Y por defender eso, pues te llaman franquistas, te llaman no sé qué, te llaman para acá, que si no sé qué. Y yo eso es lo que estoy totalmente en contra, ¿no? De que, bueno, pues que yo estoy defendiendo, si lo quiero quedar claro, la voluntad del pueblo que se expresó en las urnas, simplemente la voluntad. Si el pueblo hubiera dicho, alcalde, quítale el nombre al pueblo, al día siguiente, se lo quito. Pero yo tengo que respetar la voluntad del pueblo, creo que para eso estamos aquí, ¿no? Dentro de un instante vamos a irnos a la publicidad. A la vuelta vamos a ver 2 vídeos, creo que muy ilustrativos. Uno sobre esos otros pueblos que se llaman también del Caudillo, porque evidentemente no es solo Guadiana, y otro, que es lo más importante, sobre la obra de reconstrucción en España después de la guerra civil y a partir de los años 50. Hablaremos, bueno, primero nuestros compañeros preguntarán al alcalde, hablaremos con Pío Moa sobre el significado de la ley de memoria histórica, qué es lo que significa, para qué se hizo, cada vez más evidente es la respuesta. Y después contaremos también con el que fuera exministro, con Franco Fernando Suárez, para hablar de eso de lo que al parecer nadie quiere hablar. Y es que el régimen de Franco fue el catalizador del esfuerzo de 2 generaciones de españoles que literalmente reconstruyeron un país desde la nada, y además lo hizo con una cobertura social suficiente como para neutralizar los enormes problemas que durante los 150 años anteriores habían desgarrado permanentemente eso que la gente de Podemos llamaría este país, o sea, España. Hablaremos de eso con más calma y con el alcalde. Publi y volvemos de inmediato. Gracias.
gustaría tener una franquicia en exclusiva para toda su provincia? Legal Auctions, con más de 20 años de experiencia en subastas y comercialización de todo tipo de activos industriales e inmobiliarios, le ofrecen esta oportunidad única. Con una inversión mínima entre 20.000 y 75.000 euros, según la provincia, podrá beneficiarse de las ventajas de pertenecer a una franquicia única en el mercado. Si además ya tiene despacho u oficina abierta, no tendrá que incurrir en más gastos de establecimiento. Las peticiones se estudiarán por riguroso orden de llegada. Solicite información en Legal Auctions en el teléfono 917582258. Fuera de aquí y más con ese chubasquero. Buenas noches, estamos de vuelta en Guadiana del Caudillo, en la Casa de la Cultura, que nos ha pedido amablemente el Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Rodeados de amigos del gato al agua. Hemos escuchado al alcalde y ahora yo pediré a nuestros compañeros Eduardo García Serrano, Kiko Méndez Monasterio, Fernando Paz, por el orden que libremente conquistéis a viva voz, que preguntéis a don Antonio Pozo. Yo voy a ser, espero no crear una incomodidad al alcalde. Aparte, primero, dar las gracias a toda la corporación municipal y a todo el pueblo por la magnífica acogida que hemos tenido aquí. Yo quería preguntarle si dentro de su partido, del Partido Popular y del Gobierno de la Nación, ha tenido algún tipo de apoyo, de comprensión, de ayuda, porque al fin y al cabo, como usted explicaba muy bien, no está haciendo nada más que defender la voluntad de sus vecinos, y con lo cual puedo entender con ese esfuerzo que tenemos que hacer tantas veces de entender las motivaciones políticas del odio, pero puedo entender que desde la izquierda pues haya esa persecución y ese ataque permanente, pero me costaría más entender que desde su propio partido y desde el gobierno no haya habido una muestra de apoyo a lo que estamos haciendo, es cumplir la voluntad del pueblo y cumplir la ley. Efectivamente, siempre hemos estado en eso, ¿vale? Por parte de mi partido, pues quiero decir que mi partido está cumpliendo la ley y siempre está en el cumplimiento de la legalidad y el Estado de Derecho. Como he dicho, mi partido en este sentido pues está conmigo, puesto que yo estoy cumpliendo la legalidad, que es lo que yo siempre he defendido. Yo siempre he defendido que no se incumple la ley en Guadiana del Caudillo. Y como no se incumple la ley y además nos están hablando las sentencias judiciales, pues mi partido está conmigo en ese sentido, porque estamos todos a lo mismo, siempre a lo mismo. Lo que pasa que es que una parte pues del pueblo, de la oposición en este caso, no lo acepta. Y es tan sencillo como eso, el cumplimiento de las leyes y del Estado de Derecho. Simplemente eso. Don Eduardo. Sí, yo quería hacerle una pregunta que se la formularé a renglón seguido de la afirmación que voy a hacer. Primero le daré enhorabuena a usted y a todos los vecinos de Guadiana del Caudillo, porque yo propondría que les diesen el premio Carlomagno al ayuntamiento y a los vecinos de Guadiana del Caudillo, porque son de los pocos europeos que están luchando por conservar su propia identidad. Y la identidad se conserva almenando el propio nombre, defendiendo desde las almenas el propio nombre, lo que uno es, que está en el nombre. Nomen est omen, decían los romanos. El nombre lo es todo. El nombre lo es todo. Y a partir de ahí hablamos, vivimos, construimos. Y ustedes son de los pocos europeos que hoy defienden su propia identidad a través de la defensa numantina de su propio nombre. Y dicho esto, yo quisiera preguntarle al alcalde, ¿admite usted nuevos colonos? Porque si usted admite nuevos colonos, yo mañana encargo la mudanza y me vengo a vivir a este pueblo lleno de gente decente que no quiere apearse de su propia identidad, que quiere defender su propio nombre para seguir conservando su propia identidad. A mí no hace falta...
No hace falta que me den hectáreas ni una vaca, ni unos aperos de labranza. No, a mí con que me den una máquina de escribir, no un ordenador, una máquina de escribir y una guardilla me basta. O sea, si ustedes admiten colonos, yo mañana me vengo a vivir a Guadiana del Caudillo, porque son ustedes un ejemplo no solo para el resto de España, sino para toda Europa. Diga que sí, acá, diga que sí. Muchas gracias. Se lo mandamos, de verdad. Muchas gracias, don Eduardo. Usted será bienvenido aquí cuando usted quiera ser patrón aquí y será bienvenido. Pues cuente conmigo. Por supuesto que sí, pero lo del tema de colonos no es competencia mía, no es competencia municipal. Pues lo siento mucho. Si es de la Junta de Extremadura en manos de los socialistas... Me parece que te van a decir que no, efectivamente. A propósito de la cuestión del nombre, y antes de que intervenga Fernando Paz, Cristina Ramos ha estado hoy aquí preguntando a la gente. Hay que cambiar el nombre de Guadiana del Caudillo. ¿Qué piensa la gente de este asunto? Si os parece, desde Control podemos poner ese vídeo ya. Vamos a verlo. ¿Usted le parece bien que cambien el nombre al pueblo? Sí, me parece estupendamente. Y además que estoy de acuerdo en borrar, bueno, a ver, borrar el caudillo. Si el pueblo se llama del Caudillo ya hace ya 55 años o 60, creo que hay cosas más importantes ahora mismo que cambiar el nombre a un pueblo, vamos, cuando esto ya es una cosa histórica. Mis padres no eran franquistas, ni fascistas, ni mucho menos. Al contrario, porque mi padre estuvo 3 años en una guerra, pues imagínese lo contento que estaba con ese señor. ¿Cree usted que hay que cambiar el nombre del pueblo? Yo no lo veo importante. Yo para mí no lo veo importante. Veo cosas muy importantes. ¿Está de acuerdo con que quieran cambiar el nombre? Pues no, porque esto ha sido Guadiana del Caudillo y Guadiana del Caudillo tenía que seguir. Porque la verdad, sea dicha, es así. Nos pusieron Guadiana del Caudillo porque tenemos que cambiar el caudillo. Pues mal, yo no quiero quitarlo, yo por mí no lo quitaría, porque este pueblo no lo dieron el caudillo. Pues me parece muy mal porque aquí nos dieron estas viviendas, vinimos aquí que no teníamos nada. Si lo cambian, que lo cambien, que no lo cambian. Toda la vida del mundo ha sido Guadiana del Caudillo y que siga siendo. Y ya está, yo no tengo más que decir. Yo quiero que siga, porque de toda la vida ha sido el caudillo y ¿por qué lo van a quitar? Es que yo no sé el afán de cambiar el nombre del pueblo, la verdad. Siempre ha sido Guadiana del Caudillo. Es que no entiendo el por qué cambiarlo. Si lo cambiamos, ¿quién me paga a mí mis documentos para que yo los cambie? Bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Don Fernando Paz. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que estoy verdaderamente encantado de estar aquí en una localidad tan evocadora de la geografía y de la historia de España, Guadiana del Caudillo, es difícil que lo sea más. Además nos maravillamos cuando entramos en el pueblo de la amabilidad, es verdad, de sus gentes y del entorno natural y arquitectónico del pueblo, esa avenida apalmerada que nos ha recibido viniendo desde donde veníamos, desde Madrid, y sí que hemos visto alguna expresión de odio. Hay que decir que eso es cierto, ¿no? Que eso es verdad. He visto expresiones de odio, aunque no he visto la tapia del cementerio, en esos letreros donde se borraba una parte del nombre del pueblo y en ocasiones el nombre del pueblo entero. Yo no sé si se corresponde con habitantes del pueblo o no, quiero creer que no y ojalá sea que no, pero bueno, el alcalde ha dicho que probablemente, desgraciadamente, algunos de ellos sí lo sean. Si lo son, seguramente se corresponderán con algunas personas que mantienen actitudes políticas que celebran habitualmente pues todo lo que es democrático y la expresión del pueblo. Incluso pretenden saltarse la ley en Cataluña diciendo que que poner urnas nunca puede ser delito. Bueno, cuando las pone el alcalde de Guadiana del Caudillo, como sale un resultado distinto, parece que para ellos eso no rige y sí se convierte en delito. Yo le quería preguntar al alcalde si él ha notado en los últimos años, por mor de la memoria histórica, de la ley de la memoria histórica y sobre todo del gran fraude que ha sido, que la historia haya pasado a formar parte del debate político, porque la trampa es esa. Por supuesto que se puede discutir y es muy conveniente y muy saludable, señor alcalde, discutir de historia entre historiadores, entre intelectuales, no faltaba más, pero la cuestión no es esa. La trampa está en que ese debate lo han hecho descender a la arena política y forma parte del combate político casi cotidiano. Y la pregunta es si ha notado usted, al margen del resto de España, que ya sabemos que sí, pero específicamente en su localidad, un enfrentamiento y una tirantez particular entre personas que probablemente son vecinos desde hace decenios por esta cuestión. Bueno, pues he de reconocer que en los últimos tiempos
pues como he dicho anteriormente, aquí nunca había supuesto un problema de nada, y es cierto que ahora si el debate está, es que estamos hablando que este es un tema que tiene un morbo a nivel nacional impresionante. O sea, aquí sale cualquier cosa de Guadiana del Caudillo, hemos salido ya pues en toda España y claro, pues eso, quieras que no, pues la gente habla, afecta, discute y tal, ¿no? Entonces que es un ambiente raro, que es lo que yo digo, que la polémica siempre ha venido de parte de fuera de la gente del pueblo, no de la gente de aquí. Pero ten en cuenta que ahora son instituciones enteras, ¿no? Ahí tenemos al presidente de la Diputación también queriéndose erigirse en haciendo cosas que a mi parecer son ilegales, lo cual le hemos llevado a presentarle 2 querellas criminales, ¿no? Y bueno, y están utilizando pues todas las artimañas posibles. La última que hemos conocido pues ha sido el martes. Nosotros el lunes le entregamos a la oposición el catálogo para presentarlo al Pleno. Y el martes se filtra un informe del fiscal referente a las querellas que le tenemos que presentar al presidente de Diputación, que se filtra un informe del fiscal, que nadie sabe cómo se ha filtrado ni de dónde ha salido, y los medios de comunicación dicen que le dan rango de sentencia. O sea, ya el titular era: la Diputación sí podrá quitarle subvenciones a los pueblos que incumplan la ley de memoria histórica. Que no, que es que es tan evidente, pero claro, es que colaboran con todo su vorágine, con todo su potencial de diputación, de los medios de comunicación afines, en confundir a la gente. Pero alcalde, al margen de la pelea política, sí, que es una evidencia, quiero decir, ¿eso enrarece la convivencia entre los vecinos? Pues la verdad es que sí, la enrarece en el sentido ese, ¿no?, de que es el tema diario de conversación, porque es lógico, ¿no? Claro. Si como le vuelvo a decir antes, si estás viendo los medios de comunicación, la televisión en casa, estás viendo el tema, pues un problema que no existía. Lo ha creado, ¿no? Lo ha creado esta ley interesadamente, que también interesa mucho pues muy socorrido para tapar otras cosas, porque yo me pregunto muchas veces, si en nuestro pueblo no se llamara como se llama, ¿a qué se iba a dedicar la oposición? ¿A qué se iba a dedicar? ¿No? No tenemos deuda, no tenemos ni una deuda en el ayuntamiento, a los proveedores se les pagan tiempo y forma, estamos dándoles todos los servicios al pueblo habidos y por haber, que cometeremos nuestros fallos, yo no digo que seamos perfectos, pero hombre, yo creo que en estos 10 años que llevamos gobernando nuestro pueblo, pues lo hemos hecho por lo menos aceptablemente. No le voy a decir que seamos los mejores ni los más grandes, pero le hemos dotado al pueblo de un montón de servicios que no tenía, el ayuntamiento está saneado y vamos machacando con nuestros defectos y con nuestras virtudes tendremos también, cometeremos errores. Pero es que la oposición, ¿qué nos iba a decir la oposición? ¿Que el cementerio está sucio? ¿O que la calle tal no sé qué? ¿O que está levantado un baldosín en el otro lado? Eso es lo que nos podría decir, porque otra cosa no. Aquí somos totalmente transparentes, no tenemos nada. Creemos que estamos haciendo una gestión aceptable y si el pueblo no se llamara como se llamara, pues yo no sé qué harían, no sé a qué se dedicarían. Pero claro, eso le da. Y luego las instituciones superiores también le viene muy bien el tema de Franco, que yo lo tengo comprobado. Cuando quieren hacer algo sacan a Franco a pasear, ¿eh? Bueno, lo sacan ya y venga aquí y ya todos los medios de comunicación, venga, pum. Luego seguiremos hablando de esta cuestión, alcalde. Muchísimas gracias. Para la última parte del Gato al Agua le esperamos también. Encantado. Estaba diciendo al alcalde que lo de sacar a Franco a pasear, bueno, hay más pueblos en España que son pueblos del caudillo. Claro, pero es que fueron 40 años prácticamente de gobierno. ¿Cómo no los va a haber? Es una parte importantísima de la historia de España y en el siglo XX una parte decisiva. En nuestra redacción en Madrid ha preparado un pequeño vídeo sobre esos otros pueblos del caudillo que hay en España y por qué se llaman así. Creo que podemos ver ese material, ¿verdad? Vamos a ello. Si ponemos atención al mapa de España, Guadiana del Caudillo tiene más primos con el mismo apellido en la geografía nacional. Está Llanos del Caudillo en la provincia de Ciudad Real, Membézar del Caudillo en Córdoba, Águeda del Caudillo Salamanca y Alberche del Caudillo en Toledo.
son los llamados pueblos de la colonización. Tras la guerra civil, el franquismo los creó y los fundó e inauguró el mismísimo Franco. Las tierras eran trabajadas por los habitantes, esas primeras familias que se instalaron en estos terrenos baldíos para iniciar, gracias a la cesión gubernamental, una vida nueva. Igual que ellos, sus descendientes siguen viviendo a día de hoy de la agricultura. Sandías, melones, pimientos y cereales conforman la base económica de estos pueblos dependiendo de su provincia. El trazado también se mantiene fiel a los orígenes, con calles diseñadas con escuadra y cartabón y paredes de cal blanca. Guadiana del Caudillo, con 2.600 habitantes, ya votó que su pueblo mantenga el apellido. A pesar de ello, muchos se niegan a esto. Las imágenes así lo demuestran. Hoy lo debatimos con ellos, pero hay más localidades en esa misma situación. En Llanos del Caudillo el asunto desata pasiones en esta pequeña aldea manchega de 750 habitantes. La mayoría de la población está de acuerdo con que el pueblo mantenga su nombre actual después de hacer un referéndum. Aseguran los vecinos que estaban en el paro, que llegaron con una mano delante y otra detrás y que el general Franco les dio trabajo y calidad de vida para el resto de sus días. Casi los 7.200 vecinos de Alberche del Caudillo se niegan a cambiarlo. Dicen que forma parte de la historia, de sus documentos de identidad y hasta de sus monumentos. Al menos hasta hace poco. Quitaron esta placa de la fachada del ayuntamiento hace pocos años. Juzguen ustedes mismos. Pero de los 5 municipios que les mostrábamos al inicio, 2 ya han anunciado que sí suprimirán su apellido. Se trata de Águeda del Caudillo, Salamanca, y Membézar del Caudillo, Córdoba. A pesar de que, como vemos en Membézar, donde unos tachan, otros reescriben. Como estos, son más de 300 pueblos los que la dictadura creó para reorganizar y reactivar el maltrecho sector agrícola tras la Guerra Civil Española, y sus vecinos no pueden ser más claros. Que se quede como está y a quien no le guste, que no venga. Bueno, esto es lo que hay. Pues claro, es historia de España. Es como lo que le digo antes de Armonía y Agodina, en fin. Tenemos, Pío Moa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos ya a Pío Moa con nosotros, que vamos a hablar largo y tendido de la cuestión de la memoria histórica. Claro que es al final la clave de todo. Es decir, todo esto no ocurre porque sí, todo esto forma parte de un proyecto político que se ha decidido a espaldas de buena parte de los españoles, que ahora no nos han preguntado. En fin, Cristina Ramos está fuera, está en la plaza de Guadiana del Caudillo. Creo que podemos tener conexión con nuestra compañera. Vamos con ella. ¿Qué tal, José Javier? Bueno, pues aquí sigo en la Plaza Mayor de Guadiana del Caudillo porque quiero presentaros ahora unos testimonios también muy interesantes. Ahora mismo van a venir aquí a mi lado. Ellas son María Ángeles y Alba, que quiero preguntarles el porqué de esta polémica del cambio del nombre. María Ángeles es más veterana. ¿Qué tal, María Ángeles? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos años llevas aquí en Guadiana? Pues toda la vida, más de 40 años ya. ¿Y qué te hizo venir a este pueblo? Bueno, pues mis abuelos vinieron a este pueblo buscando una vida mejor. Lo que hicieron, aquí se conocieron, mi abuelo por parte materno, mis abuelos eran de Granada, por parte de padre eran de Fuente de Cantos, y nada, pues aquí formaron su familia gracias a las tierras y a las casas que nos dieron. Entonces, pues nací yo. ¿Usted cree que este cambio de nombre que proponen, quitarle el Caudillo de Guadiana, es más una cuestión de ideología política? Pues yo creo que sí, porque jamás habíamos tenido ningún problema respecto al nombre hasta que un partido político empezó a verlo como un problema. Entonces, a raíz de ahí, la gente del pueblo es cuando empezó un poco pues a discrepar si el nombre sí, el nombre no. Entonces, sí, me parece que es más bien ideología política. También queremos, ¿qué tal, Alba? Muy buenas noches. Conocer también cuál es tu opinión. ¿También crees que es cuestión de ideología? Yo, sinceramente, creo que sí que es cuestión de ideología y pienso que es un porcentaje demasiado pequeño las personas que quieren cambiar el nombre. Y no estoy de acuerdo con ello, ni mucho menos porque la pequeña historia que tenemos en el pueblo, ya que es un pueblo de colonización, y ya está. Y sí, es cuestión ideológica.
Pues muchísimas gracias, José Javier. En unos minutos te vuelvo a pedir paso porque queremos tener más testimonios y que conozcáis estas interesantes entrevistas que estamos teniendo esta noche. Muy bien. Bueno, pues las cámaras de Intereconomía en Guadiana del Caudillo, en las calles de este pueblo, del que la gente quiere ser libre, simplemente libre de decidir cómo se quiere llamar frente a las imposiciones del poder en nombre de una ley ciertamente malhadada, la Ley de Memoria Histórica, que, como decía antes el alcalde, lo único que ha hecho es dividir a los españoles. Y si hay en España un develador con B de la Ley de Memoria Histórica es precisamente don Pío Moa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver, efectivamente esto es típico producto de la Ley de Memoria Histórica. Gente que jamás conoció el franquismo poniendo pintadas, llamando fascista al alcalde en el cementerio del pueblo que manda narices, ¿verdad? Sí. Movido por un odio completamente irracional. Bueno, parece que, según dicen, la ley obliga a borrar los vestigios del franquismo. Pero claro, los vestigios del franquismo están por todo el país. La repoblación forestal es un vestigio del franquismo. Habría que quemar los bosques, efectivamente. Algunos lo han dicho, cosas parecidas, algunos ecologistas. La seguridad social es un vestigio del franquismo, indudablemente. Los pantanos son un vestigio del franquismo, la industrialización es un vestigio del franquismo. Eso lo han borrado bastante. España, sí, pero bueno, sigue existiendo algo, ¿no? Y España se convirtió en el 9º país industrial del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el franquismo, ¿no? Podemos seguir muy ampliamente con una serie de vestigios que no sé si conseguirán borrarlos o no. Una cosa que, por ejemplo, han borrado es que España era el país con menos presos y menos delincuencia de Europa. Eso lo han borrado con una eficacia feroz. Hoy día hay 6 veces más presos en España que en el franquismo, ¿no? A pesar de que dicen que era un régimen policíaco, ¿no? La delincuencia también ha aumentado mucho, aunque hay que decir que en otros países de Europa todavía es mayor. Es decir, todavía no nos hemos europeizado lo bastante en ese sentido, ¿no? Podríamos seguir así hablando mucho, ¿no? Luego se habla de... hay gente que mal informada o que con buena intención, sobre todo jóvenes, pues dicen, bueno, ¿y qué me dice usted de la dictadura, de la represión, de las cunetas y tal? Y yo les digo, bueno, fíjese usted quiénes son los que vienen con esas historias. Fíjese en ellos, porque están contando historias constantemente, pero usted debe saber que son personas de partidos, de grupos, que una de sus señales de identidad es la corrupción. O sea, son gente que se han caracterizado por mentir y por corromperse de una manera masiva desde hace ya muchos años. Recuerde usted, por ejemplo, los 100 años de honradez. 100 años de honradez no existieron ni un solo año, no existieron nunca. Estos son los que están acusando constantemente y están inventando cosas constantemente. Entonces, yo digo, infórmese usted un poco y, sobre todo, tenga en cuenta quiénes son los que dicen eso. Los que dicen eso son los separatistas, terroristas, amigos de la ETA, gente que viene de por ahí. Pasa lo mismo que cuando vemos con la memoria histórica, precisamente, la llamada memoria histórica, vemos ayuntamientos que deciden quitarle los honores a Franco. Bueno, en realidad están honrando a Franco, porque fíjese usted quiénes le quitan esos honores. Son una serie de partidos y políticos que además se están acusando entre ellos de corrupción, lo cual es una farsa tremenda, porque... No, farsa no es. O sea, es una farsa, tienen razón todos a la vez. Tienen razón todos a la vez. Entonces, claro, partamos de ahí. O sea, si usted quiere informarse, tiene medios de informarse. Bueno, yo sugiero un libro mío, Los mitos del franquismo, porque ahí precisamente me dedico a exponer las cosas no con retórica, sino con hechos y datos, etcétera, ¿no? No vamos ahora a hablar de los hechos concretos, pero quien quiera puede informarse. Bueno, vamos a... ¿Sí? No, quería decir algo más sobre la Ley de Memoria Histórica. Esta es una ley que no es propia de un país democrático. Porque es una ley que intenta crear una versión sobre la historia. Esto se da en países tipo Corea del Norte, tipo Cuba castrista, etcétera, ¿no? Pero en ningún país democrático se impone una ley que diga, usted tiene que pensar esto de lo que pasó en la historia, que es lo que se intenta hacer aquí. En segundo lugar, es una ley de solidaridad
con los asesinos, porque es evidente que en la guerra hubo asesinatos de las dos partes, ¿no? Pero de las dos partes. Y luego, después de la guerra, hubo una represión. Esa represión se hizo sobre todo contra los asesinos de las checas, que habían asesinado, torturado de una manera masiva y salvaje, porque otra cosa que no se dice es que el grado de sadismo, el grado de ensañamiento con que se llevó la represión en el Frente Popular es verdaderamente terrorífico. No tiene parangón. Bueno, pues según la ley de memoria histórica, estos señores que fueron fusilados después de juicio, pues son víctimas del franquismo. Son víctimas. Hombre, seguro que en aquellas condiciones cayeron algunos inocentes. No creo que demasiados, pero algunos cayeron necesariamente porque eran unas condiciones de una emotividad muy fuerte, ¿no? Pero, claro, usted no puede equipararlos a todos diciendo que son víctimas. Oiga, usted lo que está haciendo es denigrar a los inocentes poniéndolos como los asesinos y a ensalzar a los asesinos poniéndolos como inocentes. Bueno, esta es la memoria histórica que tenemos, vamos, que tratan de imponernos, ¿no? Por todos los medios, además con amenazas, etcétera, y que además supone una permanente amenaza sobre los historiadores. Es decir, si se aplica tal como quieren, llega un momento en que usted no puede hacer una historia veraz, tiene que hacer una historia de acuerdo con lo que dice la ley, con lo que dice la ley, con lo que dice esa ley. No, eso no puede ser. Kiko, Eduardo. Sí, yo creo que el alcalde, cuando decía en el ámbito local de qué hablaría la oposición aquí, sin hablar de Franco, tocaba una de las teclas más reveladoras de este tema, de esa ley absolutamente antidemocrática, como la define y la explica muy bien Pío Moa, pero de esa obsesión del franquismo, de Franco, de la dictadura, de los fascismos, esos insultos también, y tiene que ver mucho con la falta de proyecto de la izquierda política española en particular y europea en general. O sea, asistimos a un vaciamiento de la socialdemocracia, a una reinvención, por un lado, en planteamientos radicales, iba a decir populistas, más demagógicos y casi en muchas facetas con una expresión violenta, como la hemos vivido durante muchos años, pero porque no existe un proyecto político de izquierda, ya de la izquierda ha asumido los planteamientos de mercado, de la derecha, y se ha vaciado absolutamente de proyecto. Entonces está sucediendo en España algo que es extraño, que lo que resulta verdaderamente imprevisible ya no es el futuro, sino es el pasado, porque su planteamiento político, el mantener sus siglas, mantener en muchos casos sus privilegios y esa supremacía moral autootorgada, ellos parece que han sido los demócratas y los demás los que tienen que suplicarles a ellos el carnet, es todo ese gran tinglado de la izquierda española, que tiene el problema de que aquí el Estado social no lo hizo ella, como si podía haberlo hecho en otros lugares de Europa. Es que en España, como lo hizo un régimen autoritario, claramente identificado con la derecha, el nacionalcatolicismo, como lo llamemos, de alguna manera tiene que reivindicar su existencia y su proyecto. Y lo hace, digo, que el pasado se vuelve imprevisible, porque imaginando que llegue en algún momento a acabar con cualquier vestigio del franquismo, tendrán que ir, y ya están yendo, a hablar de Isabel la Católica y de Fernando, y entonces en Granada pues intentan que no se celebre la Reconquista, o lo mismo en Asturias, en Covadonga, pero porque lo que se han convertido, digo, en imprevisible es el pasado, y tienen que utilizar permanentemente algo del pasado, porque son absolutamente incapaces de plantear un proyecto de futuro desde sus planteamientos ya denostados por la historia. La ley de memoria histórica, que se hace socapa de ese buenismo tóxico y disolvente que utiliza la izquierda desde la Revolución Francesa para matarte por tu bien, y que pases por las horcas caudinas por tu bien, si no te borraremos del mapa, es una ley especialmente perversa, porque está hecha por los nietos de los que perdieron la guerra para ganar la historia del futuro, reescribiendo falsamente la auténtica historia del pasado. Vamos a ver, la ley de memoria histórica la legisla. Que no es la gran parte, pero uno de los grandes impulsores
era fiscal en el franquismo, ¿eh? Sí, sí, claro. Y muchos de los impulsores eran hijos de él. Vamos a ver. Pero es verdad. Zapatero, que es lo peor que ha brotado en este país desde Fernando VII hasta nuestros días, y esto no es una hipérbole, es un dato riguroso histórico. No ha habido nada tan nefasto en España como Zapatero, desde Fernando VII hasta hoy. Zapatero es nieto de un combatiente del bando rojo. Nos dice que hace la ley de memoria histórica para que nos reconciliemos los españoles. Pero coño, si la reconciliación la tienes en tu alcoba matrimonial. Un nieto de un combatiente del bando rojo casado con una nieta de un general de aviación del bando nacional. La reconciliación ya estaba hecha. Claro. Y además llega hasta el círculo íntimo y familiar del generalísimo Franco. Una nieta del general Franco se casa con un nieto de un general del Ejército Rojo. O sea, llega hasta el pardo esa reconciliación. Pero ¿de qué reconciliación me está hablando usted, mendrugo? Y además es especialmente perversa porque, fijaos, la simultaneidad. Esa ley de memoria histórica, lo que nunca le perdonaba a Franco fue que les ganase la paz. La derrota militar, bueno, pero que les ganase los 40 años de paz política, económica y socialmente, una de las grandes contribuciones de las que ha mencionado Pío, es la creación de la gran clase media española. Eso no se lo han perdonado nunca. Bien, simultáneamente a la aprobación de la ley de memoria histórica, en virtud de la cual se nos pide a todos nosotros que condenemos a nuestros padres o a nuestros abuelos porque, ¡oh, gran delito!, combatieron en el Ejército Nacional. Debéis condenar a vuestros padres y a vuestros abuelos si combatieron en el Ejército Nacional. Simultáneamente se aprueba el proceso de claudicación del Estado ante ETA, mal llamado proceso de paz. Y en ese proceso de paz se nos está pidiendo, mientras se nos pide que condenemos a nuestros padres y a nuestros abuelos que combatieron en el Ejército Nacional, se nos pide que perdonemos a quien ayer asesinó de un tiro en la nuca a mi hermano, a mi padre o a mi primo. Perdónale, pelillos a la mar. Hay que olvidar. O sea, el mismo sujeto que condena a los padres y a los abuelos que combatieron en el bando nacional nos pide que perdonemos, con otra ley perversa, a quien ayer mismo asesinó a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestras mujeres. Y si no lo haces... Es de una perversión. Claro, y si no lo haces, tú eres culpable. Y si no lo haces, tú eres culpable porque tú eres un fascista. Precisamente, por cierto, Cristina Ramos, cuando ha estado por aquí, por Guadiana, preguntando a la gente, le preguntaba eso en uno de los box que hemos hecho de calle. Es decir, bueno, usted por desear que su pueblo siga llamándose del Caudillo se considera un fascista. Usted, en fin, parece mentira que uno tenga que plantear estas cuestiones. Y, sin embargo, nos lo ha contado antes claramente el alcalde, es lo que está en bocas de otros. Vamos a ver lo que han contestado los vecinos de Guadiana. ¿Y cree que por llevar caudillo en el nombre de su pueblo se les tiene que tachar de fascistas? Por supuesto que no. No. Es que no nos tienen que meter a todos en el mismo saco. O sea, no tiene nada que ver que el pueblo se llame del caudillo para que el pueblo en sí, sus ciudadanos, sean fascistas. Eso no tiene nada que ver. Yo no me considero fascista, que haya gente que sí, bueno. Que el caudillo para mí es un recuerdo de algo malo que quiero eliminar, no que se considere fascista ahora mismo en sí. No, porque pienso que aquí en el pueblo se podían contar con los dedos de las manos los fascistas. Yo por lo menos no pienso así. El que lleve el nombre del pueblo no significa de que seamos fascistas, a la vez que no sé ni qué es esa palabra. No. A mí no es una cosa que me afecte. Yo lo llevo con mucha honra. No sé, el caso es que no lo quiten y lo dejen en paz. No sé, yo creo que también falta de información, pero no sé. No, es que no, yo la verdad, los antiguos, las personas mayores no sé, pero yo la verdad a mí me da igual el tema Franco, no Franco, yo sé que soy de Guadiana del Caudillo y punto. Bueno, pues esto es lo que opinan los vecinos de Guadiana y volveremos, por cierto, a recabar su opinión para otras cuestiones. Don Fernando Paz. Bueno, a mí me gustaría subrayar algo que se ha dicho, que es el carácter totalitario de la ley.
creo que es muy importante entender que no hay ningún lugar en el mundo mínimamente civilizado en donde estas cosas sucedan, donde un Parlamento se autoarrogue la capacidad de decidir cómo fue nuestro pasado, más allá de todo debate intelectual, es decir, marcando unos límites de los cuales uno verdaderamente no se puede salir, ¿no? Y es un problema, por tanto, creo que de libertad. Hay a veces gente que dice, en Alemania hay límites porque si tú haces una exaltación del régimen nazi, etcétera. Bueno, me gustaría decir y aprovechar que estamos hablando de esto para decir que en Alemania precisamente lo que está prohibido es, digamos, glorificar justamente las posiciones que quienes critican este régimen que tuvo España sostienen. Porque lo que está prohibido en Alemania es hacer apología del genocidio. Y en España hubo un genocidio en la Guerra Civil, ¿sí? El genocidio que se perpetró contra los católicos. Claro. Por tanto, son las posiciones que ellos defienden las que en Alemania estarían proscritas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, estoy de acuerdo en gran parte con lo que ha dicho Kiko acerca de la falta de proyecto de determinadas posiciones ideológicas. Pero claro, eso no significa que no expresen algo. Están expresando algo que podemos llamar, ahora que etiquetamos todo con lo de fobia, que podemos llamar endofobia. Es decir, odio hacia lo propio, odio hacia lo que somos. De la misma forma que están execrando dos generaciones de españoles que levantaron, por ejemplo, esta población y otras muchas en España y que hicieron de España la octava o novena potencia industrial del mundo, de la misma manera hay muchísimas más cosas que estas, ¿no? Las cifras que nunca habíamos soñado tener, por ejemplo, de tragedias como la mortalidad infantil, que verdaderamente en España lo era una gran tragedia y España descendió por debajo de cifras como la de los Estados Unidos o la República Federal de Alemania, nada menos, o cifras como el suicidio, por ejemplo, que es el punto más bajo de la historia de España y es muy importante desde el punto de vista de la interpretación sociológica el tema del suicidio, pero además de esto no es solo la parte del franquismo, es un verdadero odio hacia España. Hay veces que se satiriza diciendo que se les acusa de ser la anti-España, son la anti-España. Execran todo lo que ha significado España en la historia, América, la guerra de la independencia, la colonización, la evangelización, la reconquista, insidiosa reconquista, en palabras de Juan Luis Cebrián nada menos, ¿no? Es decir, es una expresión verdaderamente de eso, por una parte. Y por otro lado tiene también otra lectura política e ideológica, y es que aquí lo que se pretende, la operación de fondo que se está llevando a cabo por parte de la izquierda y sobre todo la extrema izquierda, y en la que me temo que ya están entrando muchos, es en la creación de una segunda transición, una justificación de un nuevo régimen a partir de una ruptura de facto e incluso formal con lo que hemos tenido hasta ahora desde la muerte de Franco en 1975 hasta este momento. Todo el proceso de transición estaría viciado por proceder de donde procede, empezando por la jefatura del Estado, y que lo que se propone es una revisión completa y absoluta de esto, y para eso es necesario una especie de gran exorcismo colectivo que empiece por censurar este tipo de periodos históricos. Gran exorcismo colectivo cuyas víctimas al final no es algo abstracto, sino que son generaciones concretas de españoles que con su trabajo han hecho cosas como, por ejemplo, este pueblo. Creo que Cristina Ramos está fuera precisamente con una de esas personas. ¿No lo tenemos? Tenemos... a ver, sí... No lo tenemos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es otra cuestión. Enseguida estará Cristina Ramos con una de esas personas que efectivamente han construido un pueblo. Claro, es que son nombres y apellidos, son personas de carne y hueso, y todos los conocemos, porque somos sus hijos o sus nietos. Es que al final estamos hablando de eso, no de ideas abstractas. En fin, Pío Moa, estamos ante una ley que es, desde el punto de vista de la comunidad nacional, suicida. Sí, pero vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Porque además uno de los grandes argumentos es decir que el franquismo fue una dictadura. Bien, hace poco ha salido un libro que demuestra que porque además todo esto descansa en la idea de que las elecciones del Frente Popular fueron unas elecciones democráticas y normales que ganó la izquierda, que ganó el Frente Popular. Bueno, acaba de salir un libro que lo que hace es coronar en alguna medida unas tesis que yo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, y es que las elecciones del Frente Popular fueron unas elecciones fraudulentas, totalmente fraudulentas, unas elecciones llevadas en medio de una violencia extrema, sin garantía de los recuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además dieron lugar a una verdadera orgía de sangre inmediatamente, ¿no? Más de 300 muertos en 5 meses, quemas de cientos de iglesias, de registros de la propiedad, de sedes y de periódicos de derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el Frente Popular fue un régimen criminal, realmente. Lo fue hasta el final de la guerra.
Y solo hay que ver todo lo que hicieron, desde los robos gigantescos, desde rajar las cajas de seguridad de los bancos hasta llevarse, en fin, pelearse entre ellos por el botín que se llevaron, por ejemplo, a México, entre Negrín y Prieto, y cosas por el estilo, ¿no? Este era el régimen del Frente Popular con el que se identifica la Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica se identifica con un fraude fundamental. Un fraude es la ley del fraude histórico, hay que llamarlo así, es la ley del fraude histórico, y que se basa en la falsedad de unas elecciones que ellos presentan como democráticas y que nunca lo fueron. Igual que presentan al Frente Popular como democrático cuando el Frente Popular se componía de demócratas del estilo de los comunistas, de stalinistas, del PSOE, que entonces era todavía más radical que los comunistas, de anarquistas, de republicanos golpistas como Azaña, que en cuanto perdió las elecciones intentó golpes de Estado, etcétera. Todo eso lo he documentado perfectamente y es bien sabido. Bueno, pues la Ley de Memoria Histórica consiste en eso, consiste en la ley del fraude a partir de un fraude. A partir del fraude de aquellas elecciones se ha elaborado todo un discurso político que es el que intenta justificar pues la persecución, porque es una verdadera persecución, contra un régimen que fue inevitable. ¿Fue una dictadura? Pues sí, pero no fue una dictadura muy dura, fue una dictadura que fue hecha inevitable precisamente por la destrucción de la democracia por las izquierdas. O sea, una democracia no puede funcionar, no funciona en ningún país en que esté repleto de odios como los que había en la República. Los odios destruyeron la República realmente, ¿no? Esto desapareció con el franquismo. Una democracia tampoco puede funcionar en un país lleno de miseria. Y la República trajo mucha más miseria que la que había anteriormente. Esto es perfectamente demostrable en términos económicos. Entonces, un país lleno de miseria y lleno de odios políticos y sociales, ahí no hay democracia que valga. La democracia se hunde necesariamente. Y esto, quienes lo hundieron fueron precisamente los partidos del Frente Popular, que primero se levantaron en el 34 contra la legalidad republicana, que por cierto defendió Franco en aquel momento, y después en el 36 lo que hicieron fue los mismos partidos que habían hecho eso, unidos mediante violencias y fraude, alzarse con el poder. Unas elecciones, insisto, fraudulentas. Esto es muy importante porque este libro que acaba de salir es un libro que, bueno, demuestra muy concretamente una serie de fraudes de este tipo, de falsificaciones de actas, y como sobre ese mito, sobre esa idea de unas elecciones democráticas se fundamenta todo este edificio ideológico y político que se ha venido creando en estos años, pues esto se va a venir abajo, se tiene que venir abajo. Yo no sé qué harán. Porque se trata de una memoria simplemente ficticia. Memoria real es la de las personas que hicieron el país. Y es lo que hablábamos antes. Cristina Ramos está fuera con una de esas personas. Cristina, adelante, por favor. Bueno, José Javier, tenía muchas ganas de presentarles a otro vecino de Guadiana del Caudillo, y digo que tenía muchas ganas porque es uno de los más veteranos de este pueblo. Él es Juan, tiene 81 años. ¿Qué tal, Juan? Si me acompaña por aquí, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cuántos años llevas en este pueblo? En Guadiana del Caudillo 42, pero soy de los primeros fundadores del Plan Badajoz. Desde el año 1948 que se empezó el pueblo de Bar de la Calzada en los barracones, no había todavía empezado el pueblo a hacerse, ¿sabes? Así que soy de los primeros pobladores del Plan Badajoz. ¿Qué le hizo venir hasta aquí? Bueno, pues vinimos con nuestros padres por la escasez que había en los pueblos de la guerra civil recién terminada, no había trabajo en los pueblos, había mucha necesidad de todo y vinimos pues, a las parcelas del Plan Badajoz y de ahí fue. ¿Y cuánto ha cambiado desde que está usted aquí? Ha cambiado mucho, mucho porque estuvimos 2 años sin servicio de agua, ni luz eléctrica, ni nada de eso, ni comercio, ni nada, teníamos que abastecernos a Puebla de Montijo, hasta que ya en el 51 por ahí se empezaron a poner los comercios y ya fue cambiando la cosa. Guadiana también empezó en el 51, los primeros colonos. ¿Qué le parece a usted toda esta polémica de que quieran cambiar el nombre a su pueblo? Pues que ya llevamos mucho tiempo y no se termina. Yo mi opinión particular es que si el Jarelo trae la placa que hay ahí, tendríamos que destruir todo el Plan Badajoz porque se hizo en la época del franquismo.
Así que a ver qué nos parece mejor. Quitar de aquí del mapa 6.000 familias que pueda haber, destruir todas las acequias, todo el plan Badajoz, porque la hizo Franco. La placa conmemora ahí, así es que tenemos no de escoger si una cosa o la otra. Están ustedes, porque esta tarde les preguntaba también a sus vecinos, están en el fondo muy agradecidos por todo lo que les ha dejado el caudillo en este pueblo. Bueno, en aquellos años de reciente mi guerra civil, eran muchas las necesidades, las que había de todo. Entonces, en los pueblos, a los padres, nuestros padres, otros sus abuelos, que les daban una parcela, pues era una lotería que les tocaba entonces, ¿sabes? Y en aquella fecha, pues nadie veía mal, no había ni derecha ni de izquierda. Éramos todos estábamos en lo mismo, que nos tocó a todos aguantar el franquismo hasta que vino la democracia. Bueno, pues esta es la historia de Juan, uno de los vecinos de esa amplia mayoría que no están a favor de cambiarle el nombre al pueblo. En cuanto tengamos otro testimonio, José Javier, pido paso y les contamos. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Una última intervención, por favor, brevérrima, que diría el clásico. A propósito de la cuestión de la... Yo una, sí, para una reflexión, porque es verdad todo lo que cuenta Pío Moa, y interesante para quien quiera conocer la historia, ¿no? Pío Moa siempre cita a Cicerón diciendo que quien no conoce antes del mundo, antes de lo que nació, siempre será un niño. Pero bueno, a lo mejor hay gente que quiere seguir siendo un niño y no conocer la historia y creer. Bueno, pero es que, aún así, hemos escuchado al alcalde decir que ni siquiera esa ley sectaria, esa ley totalitaria, ni siquiera Guadiana del Caudillo incumple esa ley. Ni siquiera han sido... Y que sin embargo les da igual. Lo que más demuestra que efectivamente no hay un espíritu de reconciliación, no hay un espíritu de poner paz, de avanzar, es que ni siquiera su propia ley les vale. Entonces acuden al sectarismo, a la utilización de los medios de comunicación, de sus potentes medios de comunicación o de su poder administrativo y político para quitar el nombre al pueblo. Ya no solamente es una cuestión de la ley, es que es el empeño de esa anti-España, de la que decía Fernando Paz, que quiere obtener un rédito político, mediático y financiero, y que para ello, si tienen que llevar a estas localidades, estuvimos en Callosa del Segura con un problema similar, si tienen que llevar a estas localidades división y problemas de convivencia, están dispuestos a hacerlo. Eduardo. Si hay precedentes. Se ha dicho que no hay precedentes de la ley de memoria histórica y los hay. La Revolución Francesa crea la plana, que luego copian todos los revolucionarios de izquierdas en Europa. La Revolución Francesa, la revuelta de la Vendée, Lyon, cuando Fouché acude a masacrar Lyon porque no quieren aceptar los ciudadanos de Lyon el gobierno jacobino, la Convención encarga una placa que dice lo siguiente: aquí estuvo la ciudad de Lyon, murió por enfrentarse a la libertad. Bueno, pues eso es lo que pretenden hacer aquí. Eso es lo que pretenden hacer aquí. Aquí estuvo una huella del franquismo. Murió por enfrentarse a la libertad, al progreso, a la Constitución y a la ley de memoria histórica. El progreso es lo que se hizo en este pueblo desde su fundación hasta nuestros días. Eso es progreso. Esto no es progreso. Esto es venganza. Venganza. Odio puro, que es el que destilan ellos. Exactamente. Don Fernando. Bueno, esto en realidad, funcionalmente, la ley de memoria histórica lo que pretende, lógicamente, es construir y ayudar a construir y reforzar lo que ahora se llama un relato, ¿no? Es decir, una explicación de las cosas, una explicación del mundo y, en este caso, de España. Cuando las personas censuramos a otras personas por alguno de sus defectos, inmediatamente nosotros parecemos adornados de la virtud contraria al defecto que censuramos, ¿no? Pues eso es lo que pasa con la ley de memoria histórica. Al censurar el franquismo, la dictadura, la guerra civil, parecería que ellos estuvieran exentos de todos esos pecados y representaran la libertad, la democracia y, en fin, todas las bienaventuranzas habidas y por haber. La realidad, como se acaba de decir, es que la democracia no había existido prácticamente durante la Segunda República. La realidad es que durante la Segunda República había un sentido absolutamente patrimonial de lo que era la República, y que los republicanos no estaban dispuestos a que nadie que no fueran ellos mismos tuviera el gobierno en España. Y esto ha sido reconocido por historiadores muy a la izquierda, como el caso de Santos Juliá. Y conviene recordar esto porque la democracia estaba absolutamente destruida, si es que alguna vez la hubo, durante la Segunda República, antes de que hubiera ninguna sublevación. De la larga lista de conspiradores y de la larga lista
de personas que se rebelaron en España, Francisco Franco fue el último de todos. Y fue alguien que, por cierto, y es sabido largamente, se negó sistemáticamente a secundar ninguna rebelión. Solamente, como cuando dice Stanley Payne, se hizo más peligroso no sublevarse que hacerlo. Cuando la policía le pegó 2 tiros al jefe de la oposición, es cuando media España pensó que no quería arriesgarse a ser asesinada por su propio gobierno y por las huestes que en el Parlamento le sostenían, ¿no? Eso es lo que sucede, pero claro, funcionalmente la explicación que brinda la Ley de Memoria Histórica parece adornar de todo tipo de virtudes a aquellos que la han redactado. Exactamente. Don Pío, el último comentario. Sí, brevemente. Decía que para que una democracia funcione tiene que ser una sociedad bastante próspera, no miserable, y una sociedad reconciliada, básicamente, sin grandes odios. Esto no ocurría en la República. El franquismo consiguió precisamente eso, crear una sociedad rica, por primera vez en siglos, en la historia de España, y una sociedad reconciliada. Muchas veces oímos decir que en la transición se reconciliaron los españoles. No es verdad, se reconciliaron los políticos, sobre una base bastante falsa. Y se pudieron reconciliar aquellos políticos porque el pueblo estaba reconciliado. Y estaba reconciliado ya desde los años 40, digan lo que digan, porque entonces todos los intentos, como el maquis, de subvertir, de acabar con el franquismo, apoyados además por el exterior, fracasaron. Y fracasaron porque la gente no quería nada parecido al Frente Popular. Lo habían vivido cómo se mataban entre ellos, cómo se llevaron tesoros, robaron todo lo que pudieron, ¿no? Lo habían vivido, lo habían visto, habían pasado la mayor hambre de todo el siglo XX. La época de mayor hambre en España fue 1938 en el bando del Frente Popular. Después, como destrozaron la economía, fue necesaria seguir con el racionamiento que había introducido el Frente Popular, fue necesario, etcétera, del que tanto acusan. Pero básicamente la idea es esta. El franquismo cumplió una misión histórica fundamental, de reconciliar básicamente a los españoles y darles una prosperidad. Sobre esa base ha sido posible construir una democracia, y quien está destruyendo la democracia es este antifranquismo absurdo y retórico. Yo luché contra el franquismo, como sabrá mucha gente, pero entonces tenía cierto mérito, era correr riesgos a veces bastante serios. Pero estos de ahora ni saben nada, ni todo lo inventan, todo lo mienten, y es el fraude permanente. Y el fraude permanente convierte la política en una farsa. Y la historia demuestra que las farsas en política suelen desembocar en tragedias. Bien, muchísimas gracias. Precisamente nosotros hemos sacado micrófonos a la calle a preguntar, en uno de estos box de calle que hacemos, qué piensa la gente de la Ley de Memoria Histórica y si se debe aplicar o no. Y las respuestas son muy interesantes. Vamos a verlo. O sea, que usted está de acuerdo en que hay que aplicar esa Ley de Memoria Histórica y acabar con este nombre. Sí, totalmente de acuerdo. ¿No cree usted que haya que aplicar esa Ley de Memoria Histórica? No. Por supuesto que no tenían por qué cambiar ese nombre. Sí, esto es Guadiana Guadiana del Caudillo hasta que no moramos. Él haría lo que haría, pues nosotros no sabemos, pero luego también ha hecho cosas el hombre que lo ha hecho bien también, ¿no? Por ideología política, por otro motivo, nada. Y están tirando todo lo que es la historia de España, la historia antigua de España, todo lo están tirando por tierra. La ley dice que lo tienen que quitar, pero vamos, yo lo veo que el pueblo no quiere, ¿eh? Yo ya no sé si es historia o no es historia, la verdad esa dicha. Es que no lo entiendo. No, política sabemos todo el mundo que política siempre va a haber. Pero el afán de cambiar el nombre, eso es lo que yo no entiendo. ¿Sabe usted qué pasa? Que esto que le contamos aquí, pues no se lo cuentan en ningún lado más. Y así esa medalla sí que hemos de ponérnosla. Don Fernando Suárez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, un auténtico honor tenerle aquí con nosotros, pero si alguien conoce de primera mano además lo que fue la reconstrucción social de España durante aquel régimen, insisto, y es que quiero insistir en ese asunto, obra sobre todo de 2 generaciones consecutivas de españoles, es decir, de nuestra gente. Si alguien conoce bien aquello, claro, fue usted, que estaba sentado en el Consejo de Ministros aquel. Un rato. Así a bote pronto, una historia como la de Guadiana del Caudillo, ¿a usted qué le parece? Bueno, yo quiero decir,
Primero que estoy aquí en solidaridad con Guadiana del Caudillo, como es natural, porque yo soy un vestigio del régimen de Franco. Efectivamente. Claro, es evidente. Yo he sido ministro cuando Franco era el jefe del Estado, soy un vestigio de aquel régimen. Y no espero que me quieran hacer desaparecer todavía. Entonces, pero estoy muy solidario. Y a mí me parece que todo esto, bueno, un poco hay que tomarlo a broma, un poco, conviene un poco tomarlo a broma, porque si dramatizamos, hemos estado trabajando muchísimos años de nuestra vida por la concordia entre los españoles, por el entendimiento de los españoles, por la ampliación de los cauces de participación política, que al principio eran muy estrechos, claro, después de la guerra, y la verdad es que se consiguió mucho durante el régimen, como se ha dicho aquí, y desde luego cuando llegó el rey. Fue el rey, todo su proyecto era el rey de todos. Me gustaría contar una anécdota porque veo algunas caras jóvenes y conviene que sepan cosas que no saben y que son memoria histórica. Cuando se instauró la República en España, las Cortes Constituyentes aprobaron una ley contra don Alfonso XIII. Efectivamente. Una ley terrible, diciendo, privado de la paz jurídica, cualquier español podrá aprehenderlo si entra en el territorio nacional y queda despojado de todos sus bienes y de todos sus derechos, y sus patrimonios y sus acciones pasan al Estado. Bueno, una así cosa es. Terrorífica. La República fracasó, creó más problemas de los que resolvió. Acabó en el Frente Popular. Primero se sublevó la izquierda cuando ganó la derecha las elecciones. Todo eso es bastante repetido y sabido, sobre todo por historiadores de la autoridad de Pío Moa. Pero lo que no recuerdan es que cuando llegó el rey, para ser el rey de todos los españoles, sin excepción, en su primer viaje a México, fue a visitar a la viuda de Azaña, que era el que firmó la ley contra su abuelo. Y el rey de España fue a México y dijo que quería visitar a la viuda de Azaña, que estaba en el exilio. La señora viuda de Azaña, muy elegante, dijo, de ninguna manera, el jefe del Estado no puede venirme a ver a mí, soy yo la que va a ver al jefe del Estado. Y fue ella a la Embajada de España en México a saludar a don Juan Carlos de Borbón. Claro, son dos modelos completamente distintos. La concordia de don Juan Carlos de Borbón, pretendiendo ser y deseando ser y siendo el rey de todos, y la república sectaria enemiga de media España. Claro, volver a ese modelo y pretender que hay que quitar el nombre de un pueblo que no existía antes de la guerra, que es un vestigio, el pueblo entero, no el nombre, claro. El pueblo entero es un vestigio, claro que es un vestigio. Si aquí se hizo un milagro de colonización y de progreso. Televisión Española también es un vestigio. Claro, no todo, hay muchas cosas que son vestigio, por supuesto. Pero te digo, pretender que hay que quitar el nombre del caudillo cuando hay un monumento a las brigadas internacionales, es una locura, eso no se lo puedes explicar a ningún danés, no se lo puedes explicar a ningún polaco, pero ¿qué ha pasado en España? Para que el himno de la Internacional Comunista se pueda cantar puño en alto en los actos del PSOE, bueno, y al que se le ocurra cantar el cara al sol, lo tiene crudo. ¿Y la risa que da? Benigno de parias de la tierra, Famílica Legión, a la gente de los seres. Una cosa que hay que tomarlo un poco a broma, pero que los jóvenes sepan con toda claridad que esto es un enredo absolutamente sectario. A mí lo que me tiene fascinado es que Fernando Suárez, cuando habla de los jóvenes, mira para allá y a nosotros nos ignora. Es que vosotros ya lo sabéis. Vosotros ya lo sabéis. Y en cambio esta joven, y está en primer plano, está guapísima, joven de nuevas generaciones, conviene que sepa lo que no le cuentan a Eso es verdad, efectivamente. Hablando de jóvenes guapísimas, Cristina Ramos está con todos los mensajes de nuestros espectadores. Cristina, adelante, por favor, cuando quieras. Como cada noche ya saben que pueden escribir sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas a través de WhatsApp, agregando nuestro número de teléfono en sus agendas, ese 670 034543. Como ya han hecho muchos seguidores que nos han mandado infinidad de mensajes, leo algunos de ellos. Dicen, todo país que olvida su pasado está condenado a repetirlo. La historia no se puede cambiar, aunque haya mucho odio y una ley absurda de la memoria histórica. Un saludo para Guadiana del Caudillo. Señor alcalde, el señor Rajoy está ocupado en dar su dinero
a los españoles a los separatistas. El odio se instaló en España con la desdichada Ley de Memoria Histórica que promulgó el irresponsable de Zapatero. Ahora ese es su legado. Colonización, fundamentalmente reconstrucción. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias también a todos nuestros espectadores. Aún no hemos acabado y ahora hemos de hablar de una cuestión, insisto, fundamental, que es la verdad histórica, es decir, ¿qué es lo que pasó entonces? Como ha dicho Piomo antes, una dictadura, pues claro que fue una dictadura. Lo que había antes, pues es que era 3/4 partes, no. Podría decirse 5/4 partes de lo mismo. Y el trabajo que se hizo entonces fue el trabajo fundamentalmente de 2 generaciones de españoles. Y nuestros compañeros en la redacción de Intereconomía han preparado un brevísimo vídeo, breve pero sustancioso, contando qué es lo que se hizo entonces. Vamos a verlo. Tras el desastre que dejó la Segunda República y la Guerra Civil, con la llegada al poder de Francisco Franco a finales del año 1939, se creó el Instituto Nacional de Colonización. Entre 1945 y 1970, en España se construyeron más de 300 pueblos que albergaron a unas 60.000 familias, sobre todo en Andalucía, Extremadura y Aragón. Paralelamente, pantanos y acequias convirtieron miles de hectáreas de secano en tierras fértiles. Muchos de los nuevos pueblos tomaron sus nombres de los ríos de los que se beneficiaban y también de la coletilla Caudillo, en referencia al general Franco. Grandes arquitectos como Alejandro de la Sota o José Luis Fernández del Amo pudieron aplicar en estas poblaciones las tendencias que llegaban del extranjero. Así nacería Pedanía de Esquivel en Sevilla, Mogón en Jaén o Guadiana del Caudillo en Badajoz, donde en 1950 casi 300 colonos procedentes del resto de Extremadura y Andalucía se instalaron para comenzar una nueva vida. Otra de las labores que se emprendieron fue la reconstrucción de pueblos arruinados, como fue el caso de Belchite en Zaragoza. Franco ordenó conservar sus ruinas y a finales de mayo de 1940 el ministro de Gobernación, Ramón Serrano Súñer, colocó la primera piedra del nuevo Belchite. Un pueblo concebido para 3.500 habitantes, la mayoría agricultores, que vieron cómo su vida mejoraba con el abastecimiento de agua y una mejor comunicación. En 1945, el resto de Europa también comenzó a transformar su paisaje urbano y rural tras la Segunda Guerra Mundial. Fue el caso de Colonia, en Alemania, que quedó completamente arrasada y solo sobrevivió en pie su imponente catedral. La política de colonización tendría sus luces y sus sombras, pero su incidencia social y económica es innegable. Además, existe entre la comunidad científica unanimidad en la relevancia de la obra arquitectónica de los pueblos de colonización, que incluso llegaron a tener reconocimiento internacional, como fue el caso de Vegaviana, en Cáceres. España y de los españoles, españoles como estos guadianeros y guadianeras, que diría hoy un concejal socialista, que son los que han hecho España. La España que ahora otros están deshaciendo. Caballeros, tienen ustedes a don Fernando Suárez para discutir con él cuanto quieran. Teniendo a mi queridísimo Fernando Suárez aquí, no me resisto a pedirle que nos cuente, vamos a ver, si toda esa gran clase media en España, toda esa revolución social, revolución socialmente positiva que el franquismo, que hoy se quiere borrar, incluso del nombre de esta localidad, de Guadiana del Caudillo, crea, si hay un epicentro es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo que estuvo siempre, desde sus inicios, en manos de falangistas, fundamentalmente falangistas. Más mahón, más suavecitos, pero falangistas. O sea, toda la gran legislación laboral en España que protegió como nunca había estado al trabajador español en toda su historia, se hace en aquellos años y por aquellos hombres del régimen cuya huella se quiere hoy borrar. Hay 2 ejemplos, yo antes he puesto 2, pero me falta uno, que son 2, para que vean ustedes la mezquindad y la miseria de algunos de los líderes de esa aplicación como el caballo de Atila de la Ley de Memoria Histórica.
Me estoy refiriendo a Pablo Iglesias, el líder de Podemos. El abuelo de Pablo Iglesias fue un miliciano chequista que se dedicó a pasear fachas, como a su nieto le gusta decir, en el Madrid de la Segunda República. Al finalizar la guerra es condenado a muerte, se le indulta la pena de muerte, es condenado a prisión, está apenas 5 años en prisión, sale de prisión y empieza a trabajar en el Ministerio de Trabajo, rodeado de feroces falangistas. Este miliciano comunista hace su vida entre feroces falangistas, construye su familia entre feroces falangistas y muere plácidamente en la cama entre feroces falangistas. Su hijo, o sea, el padre de Pablo Iglesias, se cría también en ese régimen. Oposita, ingresa en el Ministerio de Trabajo, es inspector de trabajo y profesor de relaciones laborales en las universidades laborales del régimen franquista. Milita en el FRAP, una organización terrorista del tardofranquismo que se dedica a asesinar policías, es encarcelado por el franquismo en 2 ocasiones y sale sin que nadie le toque un pelo. Bueno, pues el nieto del miliciano chequista y del padre militante del FRAP, los dos, el abuelito y el papá, trabajando en el Ministerio de Trabajo rodeado de feroces falangistas, son la encarnación viva de la reconciliación y de lo duro y represor que fue aquel régimen, que yo me niego a aceptar que fuese una dictadura. No fue una dictadura. Franco fue un soldado autoritario, es cierto, un soldado autoritario que instauró en España un régimen de corte bonapartista. Eso es lo que fue el régimen del general Franco. Franco fue un soldado autoritario. Derecha, ¿no? Sí, es verdad. Sí, bueno. Y su régimen es un régimen de tono bonapartista. No es una dictadura en el sentido que ese término, que ese concepto evoca en los españoles de hoy y en los europeos de hoy. No. Un dictador fue Stalin. Franco no fue un dictador. Fue un soldado autoritario que implanta un régimen bonapartista, de corte bonapartista. Yo creo que don Fernando Suárez se está preguntando si todo eso que has dicho del Ministerio de Trabajo y el linaje de Iglesias en su ministerio era para ir contra él de alguna manera. ¿Cómo acude? O sea, ese ministerio... Yo tengo que decir que si estamos trabajando por la concordia y la reconciliación, no podemos hacer esas biografías de cada uno que no tiene la culpa de lo que fue su padre y lo que fue su abuelo. Pero es que este chico, cada uno es cada uno. Este chico, Fernando, está pidiendo que a los herederos del franquismo se les corte el gaznate. No es mi conversación. Esa no es mi conversación. Siento. Pero yo creo que tiene razón, Fernando. No es mi conversación. Yo en eso no estoy. No estoy. En que efectivamente el repaso de las biografías es como la memoria suele ser hasta de mala educación, ¿verdad? O sea, normalmente. Estamos hablando de memoria, ¿no? Pero eso bueno, yo voy contigo, Eduardo. Claro. No, pero el problema, Fernando, pero Fernando, no un preámbulo pero Fernando, una historia. Pero Fernando, no, pero yo no te voy a hacer una pregunta. Es que no ha sido Eduardo el que ha llegado al Congreso de Diputados y ha puesto el cadáver de su abuelo encima de la mesa. Así que Eduardo tiene todo el derecho a dar su visión histórica, intelectual, muy leída y muy vivida también familiarmente de lo que fue el régimen anterior. Yo no lo viví. Ahora bien, yo sí he vivido como mi generación que llegue en el año 2004, Rodríguez Zapatero, o hace 2 años Pablo Iglesias, que iban a la tribuna y a las generaciones, como el alcalde, que somos de la misma quinta del 62, que no hemos vivido el franquismo, nos ponían las prisiones de su abuelo o los cadáveres de su abuelo encima de la mesa del Parlamento, de nuestro, el de ahora, del que decida cosas que no va a pasar a nosotros, ya a mí y a mis hijos. Entonces, es un poco como Burke, ¿no? Cuando ves la barca muy escorada hacia un lado, instintivamente, si tienes un cierto sentido de la justicia, te vas hacia el otro. A mí no me interesa absolutamente. Yo en mi casa no he oído hablar ni a mi padre ni a mi madre intensamente de los horrores sufridos por los suyos durante la guerra. Y en mi casa se han sentado hermanos y cuñados de toda sensibilidad política. Claro, pero que no ha sido Eduardo García Serrano quien pone los cadáveres y los muertos y una guerra encima de la mesa. Y es más, perdóname, Fernando, decir,
tampoco he sido yo el que ha firmado, y sí ha sido Su Majestad el Rey, con ese gesto magnífico de ir a ver a la viuda de Azaña, y ese gesto permanente de reconciliación, ese abrazo siempre hacia Santiago Carrillo, ¿no? Pues agradeciéndole, yo no sé muy bien el qué, pero ese agradecimiento a Santiago Carrillo, no prefiero, es que firmó don Juan Carlos I esta ley de la que estamos hablando hoy, esta ley que está dividiendo a los habitantes de este pueblo. Y la firmó, y bueno, pues muy bien, porque tiene que firmarlo constitucionalmente, pero es que es la ley que le deslegitima. Es la ley que le deslegitima porque la restauración monárquica en España no la hace Adolfo Suárez. No la hace Adolfo Suárez. Es decir, si al firmar esa ley, yo si hubiese sido, claro, evidentemente no lo puedo, si hubiese sido el rey de España, firmaría la ley y el día siguiente me iría a mi casa y diría, porque yo efectivamente estoy de acuerdo con lo que pone esta ley, entonces me tengo que ir a mi casa porque yo sí, la monarquía sí es el último vestigio del franquismo. Mi tesis es que a esos chicos, Iglesias, Zapatero, hay que informarles mejor, que echándoles la culpa de todo no arreglas nada. Nada. Mira, Zapatero es de León. Y yo tengo la carta en la que su padre me felicita porque Franco me ha nombrado ministro. El padre de Zapatero era hijo del capitán ejecutado en los primeros días de la guerra. No era nieto, era hijo. Y estaba tan absolutamente reconciliado que era uno de los mejores amigos de mi hermano José María, abogado como él en León. Mi hermano fue alcalde de León, el padre de Zapatero era el asesor jurídico del alcalde. Estamos hartos de convivir en paz, en serenidad y en hablando del pasado con toda reconciliación. Que el joven pone el cadáver de su abuelo sobre la mesa y olvida al otro abuelo, que era de la tertulia de Girón en Valladolid, pues son errores de juventud. Pero no podemos hacer nada de futuro. Pero no son errores de juventud. ¿Se me permite decir lo que pienso? ¿O tengo que adaptarme a vuestra manera de organizar? Estoy hablando de la concordia del futuro de los españoles. Y por ese camino, tener cuidado, porque los ríos de la cólera nacen de fuentes muy pequeñitas. Naturalmente vamos a tratar por todos los medios no de estar de acuerdo ni con Zapatero ni con Iglesias, de ninguna manera, pero hombre, pero no a ponerles como vuelta la anti-España, porque eso genera una situación en la que ellos os contestarán en tono superior y así iremos a algo que vamos, que a mí no me gusta, porque yo he trabajado siempre por entenderme incluso con el que no piensa como yo. Falta Fernando. Si queréis, estamos en los últimos minutos del programa. Hablamos del Ministerio de Trabajo, y también puedo hablar del Ministerio de Trabajo. Claro. En el Ministerio de Trabajo yo conocí a un funcionario eminente, que había sido delegado de trabajo con Largo Caballero. Porque Largo Caballero, que fue desde el 31 hasta el 33, un buen ministro de Trabajo, luego ya enloqueció cuando perdió las elecciones y se lanzó a la revolución, pero fue un buen ministro, hasta el punto de que Girón lo que hizo fue refundir la ley de contrato de trabajo del 31 y la refundió en el 44 y estuvo vigente hasta que Franco se murió. De modo que en lo individual, en la protección del trabajador individual, en lo colectivo no, porque los sindicatos eran otro tema. Pero aquel señor que se llamaba don Venceslao había ganado por oposición el puesto de delegado de trabajo, porque Largo Caballero, que los creó, lo sacó a oposición. Y este señor era por oposición el delegado de trabajo de Valencia. Llegó la guerra civil, un funcionario delegado de trabajo, pues naturalmente lo pasó muy mal. Le quitaron la carrera, lo privaron de sus ingresos profesionales y a los 4 o 5 años Girón lo rescató, revisaron los expedientes aquellos, no tenían ningunos delitos, lo revisaron y le nombró delegado de trabajo en Zaragoza. Es el padre de doña María Teresa Fernández de la Vega.
vicepresidenta de Zapatero y una de las grandes sectarias de la nación. Pero con su padre estaba yo tan absolutamente reconciliado que tomábamos café con muchísima frecuencia. Y la correspondencia que yo tengo, elogiándome mis discursos y mis intervenciones y mis actuaciones del padre de la vicepresidenta, es documento nacional. Se puede enseñar cuando se quiera. De modo que, de verdad, hacer todo lo posible por ponerse en el lugar de los demás y por sacar de sus errores a los que están cometiendo los gravísimos, pero no por volver a decir tú más y lo tuyo es peor, porque ese camino no conduce a nada bueno. Don Fernando Paz es experto en sacar de errores. Tenemos un par de minutos antes de la publicidad. Sí, bueno, quería comentar por un lado que estando de acuerdo en muchas de las cosas que se han dicho, y no puedo dejar de estar de acuerdo con el espíritu conciliatorio de don Fernando Suárez, también tengo que decir que ha hecho una magnífica exposición de lo que se llama en términos platónicos intelectualismo moral, es decir, creer que el que está en el error o el que hace el mal es por desconocimiento. No, es porque su naturaleza le llama a eso y porque elige ese camino, pero en cualquier caso no por desconocimiento. Una puntualización que creo que es importante más allá del dato o del purito histórico, diríamos. Largo Caballero fue un razonablemente defendible ministro de Trabajo si se quiere, pero no abandona el año 33 ni porque se vuelva loco ni porque pierda las elecciones, precisamente porque abandona la colaboración con la República, con los republicanos, es por lo que se precipitan las elecciones de noviembre, y lo hace porque la UGT, de la que será secretario general, y el Partido Socialista entran en competición con la CNT y se radicalizan ese mismo verano del 33, o sea, no es efecto sino causa de la situación. Pero bueno, lo que quería decir es que lo que se ha estado comentando acerca precisamente de este asunto es que, en definitiva, claro que lo que se está contando es de una generación que has vivido personalmente y que puedes dar fe de que efectivamente existía la reconciliación. Estamos diciendo lo mismo todos en el fondo. El problema es que viene ahora una gente que son los nietos de aquellos que son los que ponen, lamentablemente, cargándose la reconciliación, los cadáveres encima de la mesa. El problema es que quien no ha vivido la guerra civil, incluso quien no ha padecido el más mínimo de sus efectos y sí todas las bondades del régimen devenido después de la guerra civil, resulta que son los que actúan de esta manera. ¿Y por qué? No porque anden buscando, como proclamaba la ley de memoria histórica, y estamos probando, creo que en la realidad, de qué se trata, no porque busquen ninguna reconciliación, todo lo contrario, naturalmente que ellos saben que la reconciliación se había producido, sino porque determinados estamentos ideológicos y políticos quieren volver a la guerra. Ellos quieren volver a la guerra. Nadie de lo que estamos aquí, creo yo, queremos volver a la guerra. Pero en España sí hay gente que quiere ganar una guerra que perdió. Yo he perdido la guerra con el tiempo, cosa que era completamente inevitable, bueno, porque estas conversaciones darían para horas y horas, y a la publicidad hemos de irnos, y si no, me cortarán las orejas y sería una verdadera lástima. Don Fernando Suárez, muchísimas gracias. Tal como se ha planteado la cuestión, quedamos emplazados para un próximo debate en Intereconomía sobre esta cuestión, porque yo sigo queriendo saber, negro sobre blanco y con detalle, cómo funcionaba toda aquella legislación social, que hoy no nos va a dar tiempo más, porque es que tenemos que marcharnos. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta con el alcalde de Guadiana del Caudillo despediremos este programa. Hasta ahora mismo, don Fernando, muchísimas gracias. Este sábado, gratis con el periódico Expansión, guía de los valores de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. El IBEX está teniendo un importante recorrido al alza y ya gana más del 10% en lo que llevamos de año. El momento actual es muy bueno para tomar posiciones en valores con potencial, ya que hay analistas que creen que el IBEX puede llegar a los 11.000 puntos desde los 10.300 puntos actuales. Expansión repasa en esta guía una a una los 35 valores del IBEX con sus fortalezas, debilidades y oportunidades, y la visión del analista José Antonio Fernández, ODAR de cada valor desde el punto de vista chartista. Además, este despliegue permitirá descubrir las mejores rentabilidades por dividendo de la bolsa española y conocer cuáles son los fondos de inversión más consistentes y exitosos
fondos de bolsa española y europea. El suplemento abordará además las perspectivas que hay para la bolsa en los próximos meses y las incertidumbres que presionan a los mercados. Ofrecerá también el escaparate de los fondos de bolsa española y europea más rentables. No se lo pierdan, la guía de los valores de la bolsa de expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar, este sábado gratis con Expansión. Venga, ahora sí que estamos de vuelta, fenomenal. Bien, vamos a ver, nos quedan 7 minutos de programa. En esos 7 minutos tienen que hablar 4 personas y además Cristina Ramos. Y ahora entiendo por qué Gonzalo Van se le pone la cara verde siempre cuando llega el final del Gato al Agua, porque hay tantas cosas que no caben. 1 minuto para cada uno. Antes de despedir al alcalde, de que el alcalde nos despida, para cesarle encima, como Dios manda. Eduardo García Serrano. Bueno, yo simplemente reiterar lo que he dicho al principio, darles la enhorabuena por su defensa de la identidad, de la verdad y de la historia y de la convivencia entre los españoles. Claro. Gracias. Don Quico Medo Monasterio. Yo la verdad no tengo ningún interés en hablar del franquismo. O sea, lo hago por una especie de deber moral que trato de eludir lo más posible, para que no me dejáis a veces y tengo que venir a decir. No tengo ningún interés, no es objeto de mi estudio ni mi vivencia personal. Lo que pasa es cuando uno se ve que cómo se alientan desde una parte, y solo desde una parte, la falta de la división en los pueblos, cómo se pone en peligro la convivencia, pues por una mínima responsabilidad, si no tiene un micrófono, pues tiene que ejercerla. Pero de verdad que ganas ninguna. Estuvimos en Callosa del Segura hace unos meses porque allí querían quitar la cruz. Y el pueblo, el alcalde quería quitar la cruz y el pueblo se puso, todavía sigue haciendo guardia delante de la cruz para que no le quiten la cruz, porque la cruz de los caídos, pero para que no le quiten su cruz, que era la cruz del pueblo. Entonces recordábamos a Giovanni Guareschi y a su don Camilo, porque fue el sacerdote sonando las campanas quien llamó al pueblo para que no se retirase la cruz. Y de momento ahí sigue. Pues contra el paralelismo, ya como tenemos aquí es el alcalde el que ha dado el paso, y recogiendo la idea de identidad que decía Eduardo, acordemos del alcalde de Zalamea. Entonces, ¿no? Es decir, al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el honor es identidad también y es tu propio nombre. Fernando Paz, te acaba de quitar minuto y medio que como de Monasterio. Bien quitado está. Bueno, simple y brevísimamente decir que debe de quedar claro que el mensaje aquí, por supuesto, que es reconciliatorio por encima de todo y que precisamente lo que estamos denunciando es que hay quien quiere romper la reconciliación y la convivencia. Y eso es básicamente lo que estamos testimoniando hoy en este pueblo y que por boca del alcalde hemos sabido incluso cómo afecta la convivencia diaria. Por tanto, ese es todo nuestro objetivo. No hay dos partes y ojalá nunca las haya, dos partes contrapuestas, digamos, en su simetría, sino que hay quien está por la reconciliación y quien está por la convivencia y quien sistemáticamente la quiere romper. Bueno, alcalde, llegué aquí a Guadiana del Caudillo convertido un poco en rompeolas de las Españas, ¿verdad? Pues sí, yo para terminar, pues decir que quede claro que en Guadiana del Caudillo se cumple la ley y hacer una petición, ¿no? Que nos dejen en paz, que nos dejen trabajar, que nuestro pueblo será lo que quieran los vecinos de su pueblo. Y si ahora mismo quieren que el pueblo siga llamándose como se llame, porque nos dejen en paz, que nos dejen trabajar por ellos, que para eso estamos aquí, no para crear polémicas estériles que lo que hacen es enfrentar y dividir, como se puede comprobar y se comprueba en el pueblo a diario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenéis 30 segundos cada uno todavía. Ha sido mucho más breve. No, ha sido mucho más breve. Tienes 30 segundos para acabar. Yo tenía el broche. Bueno, yo le recuerdo a usted que hemos estado en Guadiana del Caudillo, acogidos a la generosidad de su alcalde, Antonio Pozo Vitel, en una circunstancia extraordinariamente desagradable para este pueblo, que es un pueblo honesto, trabajador, como miles en España, y que se ha convertido en objeto de querella política por los intereses de facción de unos pocos, cosa que este pueblo no se merece. Cristina Ramos, tenemos unos últimos mensajes.
Hago ya esa última ronda de mensajes que nos están llegando esta noche. Dicen: mis felicitaciones al señor alcalde de ese admirable pueblo de Guadiana, que hago extensivas a todos sus nobles vecinos. Gran pueblo, gente buena y amable que defiende su libertad. ¡Viva Guadiana! También nos dicen: podrán quitar el nombre de esos pueblos, pero no la historia de su creación y desarrollo. Eso fue lo difícil. Tan malo Zapatero, nos dice otro, por la ley de desmemoria histórica, como Rajoy por mantenerla. Y cerramos ya con una reflexión que nos lanzaban, que nos decían: tenemos que luchar por la unidad de España y los españoles. Por el camino que vamos no hay futuro, solo odio y retroceso. A ustedes muchísimas gracias por habernos hecho llegar su opinión esta noche y sobre todo por habernos acompañado una noche más en El Gato al Agua. Lo dicho, muchas gracias y buenas noches. Cristina Ramos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. Gracias a Pío Moa, gracias a Fernando Suárez, Eduardo, Kiko, Fernando, muchísimas gracias. Alcalde, ¿qué le voy a decir que usted no sepa? Y gracias a nuestros amigos de Renault, porque gracias a un Renault Espace Comilfo, marca francesa, de esa que le gusta a Eduardo García Serrano, hemos venido hasta Guadiana del Caudillo hoy fenomenalmente. Muchísimas gracias a todos por este especial dedicado a Guadiana del Caudillo. Gracias sobre todo y en primer lugar a la gente de este pueblo, que hoy es el pueblo más querido de España para mucha gente de buena voluntad. Buenas noches, gracias.